Rubia, altiva, de ojos claros, risueña, temperamental, amante apasionada de su esposo, constante y muy celosa. Austera en sus costumbres, gustaba en cambio de las grandes pompas en las ocasiones señaladas. Era coqueta. Fue famosa su pasión por las telas llegadas de Holanda y por los cosméticos. Conocida por un carácter varonil, producto quizá de una esmerada educación para gobernar, capaz de superar cualquier flaqueza. Aunque atendía a sus consejeros en cuestiones políticas, siempre se rigió por su parecer a la hora de decidir, una virtud que la convirtió en una estratega sagaz e implacable. Su figura emerge con luz propia en el otoño de la Edad Media y en los pasos iniciales del Imperio Español, camino al Renacimiento. Bajo su mandato se establecieron las bases del Estado moderno, reforzó el poder central, sometió a la nobleza y veneró y favoreció a la Iglesia, aunque sin perder nunca el sentido de Estado. Su polémico matrimonio con otro gran personaje, Fernando de Aragón, la hizo más fuerte y los dos grandes reinos peninsulares, Castilla y Aragón, remaron en la misma dirección. Su proyecto político trascendió las fronteras y concertó hábilmente los matrimonios de todos sus hijos. Más allá de Europa, creyó las locas teorías de aquel marinero genovés y apoyó la aventura americana de Cristóbal Colón. Y así abrió la corona española al Nuevo Mundo. Se repartió el mundo conocido con Portugal en el Tratado de Tordesillas. Las profundas convicciones religiosas la llevaron a instaurar el Tribunal de la Inquisición y en la expulsión de los judíos, pero también influyeron en la creación de leyes en defensa de los indígenas y en el empeño en la toma del último reino musulmán peninsular, Granada. Hablaremos de los siglos XV y XVI y de los acontecimientos que protagonizó nuestra reina y que hoy se consideran fundamentales para la comprensión de nuestro mundo moderno. Intentaremos descifrar y unir la historia y la leyenda de una mujer adelantada a su tiempo y con unas dotes para gobernar poco comunes. Hoy hablaremos de un personaje y una mujer extraordinaria. Isabel I de Castilla, Isabel de Trastámara, Isabel la Católica. Memorias de un tambor. Hola amigos. Bueno, vamos a hablar hoy de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Antes de empezar os comento que he dividido el audio en tres partes, para que un poco os hagáis una idea de la estructura. En primer lugar vamos a hablar, la primera parte, una introducción para ver qué supuso el reinado de los Reyes Católicos. Una visión general de la época, breve. Luego la segunda parte será el relato de los hechos que llevaron a Isabel al trono. Muy interesante, esta fase de la historia de España. Y por último haremos una descripción de la vida y de la persona de Isabel, algo que es poco común encontrar. Fundamentalmente el audio está dirigido a hablar del personaje, a hablar de Isabel I. Ya digo que todos los sucesos que van a su alrededor son tantos que sería imposible tocarlos en un solo audio, como por ejemplo Cristóbal Colón, por ejemplo, lo tocamos en el audio del propio del personaje, la expulsión de los judíos o los judíos en España van a requerir otro capítulo, la Inquisición va a requerir otro capítulo, entonces esas partes no vamos a incidir en ellas prácticamente nada porque sería un podcast interminable si queremos descifrar este personaje que abarcó tantos y tantos acontecimientos. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poco en cómo llegó Isabel de Castilla a su reinado, su entorno y luego su persona, su vida personal, que creo que es muy interesante. Y ya luego con otros audios accesorios iremos completando esta época, poquito a poco. Entonces, comenzamos. El siglo XV fue un siglo de recuperación económica y demográfica en toda Europa y se produce como factor fundamental en un enorme fortalecimiento del poder de las monarquías. A nivel europeo, la toma de Constantinopla en 1453 por los turcos, inicia la búsqueda de acceso, como ya hablamos en otros audios, de buscar las especias y el oro y todas las riquezas al Extremo Oriente por otra ruta. Entonces los portugueses son los primeros en buscar esa ruta bordeando el continente africano, ya digo que eso hablamos en varios audios sucesivos, y los españoles con el proyecto de Cristóbal Colón utilizaron la ruta del Atlántico hacia la ruta americana para intentar llegar a Asia y al mercado de las especias y todo el comercio mundial en aquel momento. Esto dará, como todos sabéis, lugar al descubrimiento de América.
Bueno, estos hechos marcan el fin de la Edad Media, y aquí comienza, para todos los historiadores, se ha convenido en que empieza la Edad Moderna. Es decir, con la caída de Constantinopla en poder de los turcos, es decir, el último rescoldo del Imperio Romano, repito, en 1453, comienza la Edad Moderna, que acabará en 1789 con la Revolución Francesa. Esto es lo que se conoce como Edad Moderna. A nivel nacional, a nivel español, digamos, de historia española, bueno, incluso muchos historiadores no españoles han dado como comienzo de la Edad Moderna el descubrimiento de América, 1492. Pero bueno, un poquito nos ubicamos en que estamos cambiando de era, estamos cambiando, bueno, una etapa de la humanidad fundamental. Y aquí nos encontramos con Isabel de Castilla, con los Reyes Católicos y con un momento de la historia, española y universal fundamental. Vamos hacia los estados modernos. Comenzamos a hablar de los Reyes Católicos y de su etapa. ¿Qué pasó en aquella etapa? Para luego pasar a describir fundamentalmente el personaje de Isabel. El reinado de los Reyes Católicos supuso la definitiva unificación de Castilla y Aragón. Es decir, es el primer paso hacia la construcción de lo que se conoció como la monarquía hispánica. Y esta unificación de Castilla y Aragón, esa unificación de poder político, bueno, pues se pudieron poner las bases económicas y las bases políticas y administrativas de ese nuevo Estado. Ese nuevo Estado que haría de España la potencia más poderosa de Europa en el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Fue una unión puramente dinástica. Esto se produce en la Concordia de Segovia en 1475. Es decir, cada reino va a conservar sus leyes, su moneda, sus aduanas y sus instituciones tradicionales. Se convierte en un Estado plural, no es un Estado unitario, que en este momento solo tenían en común que eran regidos por una misma monarquía. Pero ya es un paso fundamental, como podéis comprobar. Automáticamente los Reyes Católicos, y es la parte fundamental de nuestra historia, es donde aquí se produce un cambio, un antes y un después, van a llevar a cabo una política muy decidida de unidad territorial. Su intención era lograr la unidad territorial de España. Es decir, los dos se apoyaron primero para que cayera Granada en 1492, luego el Rosellón y la Cerdaña para Cataluña. Más tarde, ya una vez que murió ya Isabel, se logró Fernando la conquista de Navarra incorporando a la Castilla. Y a nivel político, los Reyes Católicos tenían como objetivo fortalecer los poderes de la monarquía. Para ello tuvieron que someter sobre todo a la nobleza, una nobleza muy influyente y muy poderosa en aquellos tiempos. Hubo que acabar con las guerras civiles que hubo durante toda la Baja Edad Media, en Castilla, prácticamente en toda la península. Y había que zanjar ese conflicto entre la nobleza y la monarquía, que evidentemente se zanjó en favor de la monarquía. La monarquía concentra más poder en este momento y organiza un Estado muy fuerte. ¿Qué pasó con la Iglesia, con el clero? Bueno, pues que más o menos se fue sometiendo al poder también real. Fernando el Católico llegó a hacer un acuerdo con el Papa, el llamado patronato, y este le permitía al rey Fernando, presentar a Roma la lista de cargos eclesiásticos más importantes, es decir, los candidatos los presentaba el rey Fernando. Y luego los elegía el Papa y se garantizaba con esto el control, de esas personas que iban a manejar los hilos de la Iglesia. También controlaron los Reyes Católicos las órdenes militares, de las que hablábamos en el capítulo de monjes soldados. Se convirtió Fernando en el maestre, es decir, en la cabeza visible de todas las órdenes militares. La monarquía adquirió más patrimonio, más fuerza. Como veis, se van concentrando poder en los monarcas. Igualmente, en los municipios se creó la figura del corregidor, que era un representante del rey en cada municipio, con lo cual las gestiones municipales también pasaron a ser controladas o revisadas por el poder real. También se van a crear instituciones que van a apoyar a la monarquía para realizar este control de la situación. Por ejemplo, el Consejo Real o el Consejo de Castilla, que fue el instrumento más eficaz de la monarquía, tanto de los Reyes Católicos como después de los austrias cuando llegaron al poder. Este consejo asesoraba al monarca en cualquier decisión que tenía que tomar. Se crearon las audiencias o chancillerías, eran instituciones realmente judiciales que tenían presencia en todo el territorio, que hacía que los reyes al final fueran los jueces supremos ante cualquier decisión judicial que tuviera cierta importancia. Se creó un ejército permanente muy importante, un ejército que va a estar siempre movilizado y listo para actuar, a diferencia de aquellos ejércitos medievales que solamente se reclutaban en caso de guerra. Nos va a llevar a los famosos tercios más adelante. En cuanto a la administración territorial, se creó la figura del virrey, que era el representante de los reyes en cada uno de los reinos, siempre ligada a la figura de la cabeza de la corona. Se reorganiza la hacienda para hacer frente al incremento de los gastos. Aparece la diplomacia que es un arte, por decirlo así, puramente renacentista. Y esta diplomacia para impulsar las relaciones con otros países fue si no creada, fue muy impulsada por los Reyes Católicos también. La unidad religiosa, no hay que olvidar, cuando los Reyes Católicos llegan al poder, hay tres religiones, la cristiana, musulmana y judía,
Y los reyes católicos decían unir los territorios, pero sobre la base de una sola religión, la religión cristiana. Y esto nos va a llevar, como antes comentaba, bueno, pues la creación de la Inquisición, la expulsión de los judíos, en fin, una serie de acontecimientos que o hemos visto o veremos en un futuro o en este propio audio. Como decía un poco en la introducción, todos estos temas, por ejemplo, Inquisición y judíos, los tocaremos en programas aparte. Bueno, vamos allá con Isabel I de Castilla. Su llegada al poder, sus antecedentes, ¿qué ocurre en este momento para que esta mujer llegue al trono? Todos sabéis que pertenece a la casa de los Trastámaras. Los Trastámaras era un condado que aparece en el siglo XI, era un dominio feudal que había en el norte de Galicia, dependiente del rey de Castilla, el rey de León, que está actualmente en la provincia de La Coruña, y este territorio incluía las tierras, digamos, al norte del río Tambre, que antiguamente se llamaba Támara. Entonces, por eso esa región, el condado se llamaba el condado de Trastámara, es decir, al otro lado del río Támara, o río Tambre. Durante un tiempo los reyes nombraban a nobles, condes de Trastámara, era un título vitalicio, es decir, cuando moría el noble, el título quedaba otra vez en manos del rey y lo volvía a otorgar. Y lo que ocurre es que en 1340, el rey de Castilla, Alfonso XI, va a dar el título de conde de Trastámara no a un noble, sino a un hijo bastardo, que era Enrique, su hijo Enrique, hijo bastardo, que este sí va a ser el fundador de esta llamada Casa de Trastámara. Enrique, que sería conocido como Enrique II, bueno, hubo una guerra civil con su hermanastro, que era Pedro I el Cruel. Este Pedro I fue el último rey de la Casa de Borgoña, es decir, y después de esta guerra civil hay un cambio de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara, que es creada, por Enrique II. Es decir, pasa ese condado de Trastámara, que era un título más o menos local, lo convierte en dinastía. Así que Enrique II ocupa el trono ya como Trastámara. Su sucesor es Juan I, estamos hablando de finales del siglo XIV, que consolida ya la dinastía de los Trastámara en la historia de España. Juan I quiso entonces anexionarse el reino portugués y son derrotados los castellanos en la batalla de Aljubarrota, 1385. Muy importante esta batalla, sobre todo para los portugueses. Le va a suceder a Juan I su hijo, Enrique III. Enrique III el Doliente. Ya entramos en el siglo XV, es decir, Enrique III va a estar hasta 1406. En este momento se produce la conquista de las Islas Canarias. En este momento también se produce la expedición de Ruy González de Clavijo, de la que hablamos en el audio de Embajada Tarmolana, en el número 2. Así que este Enrique III, digamos el tercero de los Trastámaras, se casa con Catalina de Lancaster. Bueno, pues estos dos, este Enrique III y Catalina de Lancaster, ya son los abuelos de Isabel la Católica, de Isabel I. Bien, Enrique III, les repito, abuelo de Isabel, casado con Catalina de Lancaster, por supuesto, abuela de Isabel. Bien, a este Enrique III le sucede Juan II de Castilla. Juan II de Castilla, lógicamente, es el padre de Isabel la Católica. Y Juan II se va a casar 2 veces. Importante. Juan II, padre de Isabel, se va a casar 2 veces. Aquí ya empezamos y como siempre digo en los audios, si repito las cosas es porque hay que marcarlas muy bien para seguir la estructura. Si no, el que no esté familiarizado con esta parte de la historia, pues se puede perder. Entonces, repito, Juan II de Castilla, Trastámara, se va a casar 2 veces. La primera vez con María de Aragón, de la cual va a tener un hijo, Enrique IV, que va a ser el rey que le va a suceder, y luego se va a casar con Isabel de Portugal en segundas nupcias. Y de ese matrimonio con Isabel de Portugal nacerán 2 hijos. Uno es Alfonso y una hija Isabel de Castilla, de la que hoy estamos hablando. En aquella época, ya cuando reina Enrique IV, la autoridad del monarca estaba muy debilitada, porque en aquella época había una gran influencia de la nobleza, de los validos, es decir, la nobleza se inmiscuía absolutamente en las decisiones de la monarquía, pero de una manera absolutamente asombrosa. Este Enrique IV convivía con sus hermanastros, es decir, como antes hemos dicho, con Alfonso y Isabel. Repito, hijos del mismo padre, Juan II, pero hijos de una madre diferente, de Isabel de Portugal. Es decir, en principio hay una convivencia más o menos amistosa entre los hermanastros. Repito, Enrique IV como rey y Alfonso e Isabel como hermanastros. Hermanastros, pero también eran príncipes, es decir, tenían un lugar en la línea sucesoria en caso de que Enrique IV fallara. Hablando de Enrique IV, fue un rey de personalidad muy peculiar y muy tratado en la historia, muy analizado. Enrique IV se casó con Juana de Portugal, con la que tuvo una hija, y por lo tanto heredera al trono de Castilla, Juana, que luego se llamaría Juana la Beltraneja.
¿Por qué se le llamó Juana de Beltraneja? Pasó a la historia como Juana de Beltraneja porque, bueno, la nobleza opositora a Enrique IV dijo que esa hija, Juana, no era hija del rey, sino de su valido y hombre de confianza, Beltrán de la Cueva. Bueno, pues estos comentarios, bueno, pues llegaron a producir este apodo de su hija Juana como Juana la Beltraneja, hija de Beltrán de la Cueva. Enrique IV tiene una fuerte oposición de parte de la nobleza que se quiere inmiscuir en las decisiones del trono. Esto era un hábito prácticamente del comienzo de los trastámaras. Hay que pensar que los trastámaras llegan al poder, bueno, mediante una guerra civil, mediante una usurpación del trono realmente. Entonces, para estabilizarse en el poder requiere la ayuda de los nobles de la época. Entonces, por eso se arrastra esta influencia de la nobleza, bueno, en estos tejemanejes, ¿no? dentro del reino. Bueno, pues esta nobleza que se opone a Enrique IV, lo que hacen es proponer a su hermanastro, a Alfonso, el hermano de Isabel, como rey. ¿Qué se argumenta para desprestigiar al rey Enrique IV? Bueno, primero que da un trato de favor a Beltrán de la Cueva, a su valido. Por supuesto que se habla que la hija que tiene como heredera de Castilla no es su hija, sino que es de su valido, de Beltrán de la Cueva. Es decir, que la reina se ha entendido con Beltrán de la Cueva y han tenido esta hija. También se le dice que está beneficiando mucho a una de las familias importantes de la época, a los Mendoza. Hay unas grandes pugnas familiares, ya digo, por ejercer presión sobre la monarquía. Y luego, por supuesto, se aduce la homosexualidad de Enrique. Muy tratados en esta época de Enrique IV, sobre esta figura de este rey Enrique IV, que es un personaje absolutamente clave en este momento de la historia. ¿Qué personajes colaboran para intentar derrocar a Enrique IV y llevar al trono a su hermanastro Alfonso? Pues, por ejemplo, el marqués de Villena, Juan Pacheco, el arzobispo de Toledo, que era Alfonso Carrillo, la familia Enríquez, otros arzobispos como el arzobispo de Santiago, el arzobispo de Sevilla y otros nobles son los que van a provocar la llamada farsa de Ávila. La farsa de Ávila es, bueno, pues en un momento determinado llevan todos estos personajes, de la alta nobleza, convocan una reunión en Ávila en la cual está presente Alfonso, el que ellos quieren instaurar como rey. Este mundo tiene solamente 11 años. Entonces hablan que en un tablado cuelgan un pelele, que era la figura de Enrique IV. Bueno, ahí se le insulta, se le golpea y se presenta a Alfonso como el auténtico rey. Es decir, Enrique IV, su hija no es legítima, es homosexual, está haciendo favores a Beltrán de la Cueva, es decir, y a otra serie de familias. Es decir, es un rey que no es legítimo y está ejerciendo mal su trono. Entonces proponemos a Alfonso, repito, Alfonso, hermano de Isabel, como rey de Castilla. Bueno, esto va a llevar a un conflicto civil importante. Alfonso llegó a reinar, paralelamente a Enrique, a su hermanastro, llegó a reinar 3 años. En teoría hubiera sido Alfonso XII. Entiendo, pasó la historia como Alfonso XII, pero bueno, por este conflicto, pero realmente tuvo hasta una corte en Arévalo Alfonso. Alfonso era prácticamente era un adolescente. Por los pocos años, después de estos 3 años que reinó de una manera paralela, amparado por esta parte de la nobleza, va a morir Alfonso. Muere en 1468. Una muerte dudosa. Hay historiadores que hablan de que pudo ser envenenado. Es decir, nunca se sabrá, pero bueno, hay sospechas de que pudo haber alguna trama. También es cierto que en aquella época la muerte era prácticamente compañera de cualquier persona. Es decir, la muerte de un niño de 11, de 12, de 6, es decir, la esperanza de vida prácticamente no superaba los 40 años, con lo cual imaginaos que la muerte era parte, como se suele decir, parte de la vida, ¿no? Entonces, al morir Alfonso, estos nobles siguen en su línea, es decir, Enrique IV no es legítimo, ¿y quién es el siguiente en la línea sucesoria? Pues la hermana de Alfonso, es decir, la hermana de Alfonso, hermanastra de Enrique IV, que es Isabel de Castilla, como podéis suponer. Bueno, entre esta pugna enorme que hay entre dos, es una guerra civil auténtica la que está produciendo en este momento en Castilla, entre los partidarios de Enrique IV y los partidarios ahora de Isabel, a la una vez muerto a su hermano Alfonso. Entonces se producen, para intentar solucionar este problema, se producen los famosos pactos de Guisando, en 1468. El Papa manda un mediador ante el lío que está montado aquí, y al final se pacta que los rebeldes, es decir, estos rebeldes, pues el arzobispo de Toledo, el marqués de Villena, y la propia Isabel, se van a someter al rey Enrique IV. Pero a cambio de que Isabel fuera nombrada princesa de Asturias y fuera heredera al trono, por delante de la hija del rey, Juana la Beltraneja. Es decir, se pacta el fin de hostilidades, se reconoce a Enrique IV, pero cuando muera Enrique IV, la heredera va a ser Isabel.
por delante, repito, de la supuestamente hija legítima del rey, o ilegítima según las teorías y según los bandos, Juana de Beltraneja. Bueno, pues se llega a este acuerdo y lo único que queda dicho es que, bien, reinará Isabel, pero será el rey Enrique IV, su hermanastro, el que decida con quién se va a casar Isabel. Se admite que Isabel, cuando muera Enrique, va a ser reina, y entonces se traslada la residencia de Isabel a Ocaña, bajo el cuidado o la vigilancia del marqués de Villena, de Juan Pacheco, porque ya se ha pactado un matrimonio de Isabel con Alfonso de Portugal. Dinastías, reyes, es decir, nombres, pero luego hablaremos de todos estos hechos un poco ya concretamente en cuanto al punto de vista personal de Isabel, ¿no? Pero antes, hay que saber antes lo que ocurrió para luego, bueno, pues ir desentrañando los datos. Bueno, el caso es que Isabel, cuando se dice que su hermanastro va a decidir sobre su matrimonio, dice que de eso nada. O sea, es una persona que tiene una personalidad fortísima ya desde el primer momento. Lo que hace a partir de este momento, ella, y ayudada por sus gentes de confianza, trama la boda con Fernando de Aragón. No quiere casarse con alguien contra su voluntad. Bueno, esto es una parte interesantísima de la que vamos a hablar enseguida. Es un interesante asunto este del parentesco de los reyes católicos, muy interesante. Vamos a irlo desgranando poco a poco. Digo, un audio con muchos datos. Bueno, la casa de Trastámara entra en la corona de Aragón también. Paralelamente a Castilla, nos encontramos con 2 hermanos, uno en cada reino, es decir, un Trastámara en cada reino. Enrique III en Castilla, del que antes hablamos muy por encima, y Fernando I en Aragón. Es decir, eran hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las 2 líneas, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, las 2 líneas sucesorias, tanto en Castilla como en Aragón, van a tener gente, digamos, del mismo origen familiar. Es decir, van a tener 2 nietos. Uno va a ser Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, en Castilla, y el nieto de Fernando I de Aragón fue Fernando II de Aragón, en Aragón. Es decir, nieto de otro Trastámara. ¿Qué ocurre? Pues que tanto Isabel como Fernando son primos segundos. Sus abuelos son hermanos, 2 Trastámaras. Y aquí hago un pequeño inciso que siempre hago. Se produce la llegada de 2 Trastámaras, tanto en Castilla como en Aragón. Bueno, esto de tener un Trastámara, un castellano, como rey de Aragón, esto es una cosa que llevan muy mal, bueno, como otras decenas de hechos, ¿no?, que desmontan las fantasías de origen dinástico lejano de los separatistas catalanes. Es decir, esto desmonta absolutamente todo. Es decir, un rey Trastámara en Aragón y por supuesto en Cataluña, bueno, pues esto, bueno, hay muchos más datos. En el podcast de Cataluña esto lo hemos más de 4 horas, todos estos argumentos históricos, por lo menos para argumentar, ¿no? Y que nadie ha refutado, porque son irrefutables, ¿no? Entonces, pero esto lo llevan fatal, ¿no? Que un Trastámara llegara a la corona de Aragón, es decir, es que desmonta todo. Bueno, y evidentemente es un tema que me gusta siempre comentar. Entonces, a lo que a nosotros nos afecta es que los abuelos de Isabel y de Fernando eran primos segundos, eran 2 Trastámaras. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Que necesitan un permiso, una bula papal, que autorice su matrimonio. En principio era un matrimonio ilegítimo, puesto que digo que tenía unos vínculos sanguíneos muy cercanos. El Papa envió a Rodrigo Borja, que luego sería el Papa Alejandro VI, envía a un emisario a España para intentar facilitar la boda. Con esta complicidad de Rodrigo Borja o Rodrigo Borgia, como luego se conocerían, los Borgia, bueno, pues los novios van a presentar una falsa bula que parece ser que fue emitida por el anterior Papa, por Pío II. Una bula que permitía a Fernando contraer matrimonio con cualquier princesa con la que lo uniera consanguinidad de hasta 3er grado. Es una bula falsa, la historia lo ha demostrado. Fijaos un poco toda la trama que se produce aquí. Además de esta bula falsa, el obispo de Segovia había falsificado otra bula, por si acaso esta no era suficiente. Así que con todos estos datos se firman las capitulaciones matrimoniales entre Isabel y Fernando. De este matrimonio de intereses, pues ambas partes tenían ventajas. Es decir, Juan II de Aragón, el padre de Fernando, pues acabaría sus guerras pues con el apoyo de Castilla, evidentemente, y los nobles castellanos que estaban tan interesados en alejar a Enrique IV y a su corte del poder, pues ven a Isabel ya como su reina, es decir, una reina que ellos pretendían de luego manejar, evidentemente. Ellos pensaban en manejarla pues como un peón, como estaban haciendo hasta entonces. Lo que ocurre es que las consecuencias de este enlace, de esta boda, van a superar con mucho las pretensiones de todos estos actores de la historia, ¿no? ¿Cómo se produce la boda? Bueno, pues es un tema ya un poco ya más
de datos concretos, los novios optaron por verse de manera clandestina. Y la boda se va a celebrar en 1469 en Valladolid, donde los dos van a llegar a escondidas, de incógnito. Isabel se escapó, como antes comentábamos, de Juan Pacheco, que estaba en Ocaña, y Fernando cruzó Castilla en secreto, porque claro, Enrique IV, enterado de esta boda, lo que puso fue todas las trabas, en todos los caminos, en todas las fronteras, para intentar cazar a Fernando antes de que llegara a juntarse con Isabel y que esa boda se produjera. Entonces, ya digo, de incógnito los dos se dirigen a Valladolid. El enlace se va a celebrar y Fernando se va a comprometer a actuar en estrecha colaboración con Isabel y adoptar decisiones en común desde el principio. No olvidemos que son dos trastámaras, es decir, son primos segundos. Sus abuelos eran hermanos. Aparte de las buenas corrientes o sensaciones que tenían entre ellos, tenían una unión dinástica importante. Años más tarde, en 1471, Sixto IV, el Papa Sixto IV, ya emitió una bula real y admitía esos lazos de consanguinidad que tenían Isabel y Fernando. Es decir, en este momento, en el 71, el matrimonio va a ser legítimo, pero no antes. Es decir, cuando se casan, el matrimonio evidentemente no es legítimo. Bueno, pues tras este enlace de la boda secreta, el rey Enrique IV, el hermanastro de Isabel, repudia los pactos de Guisando, es decir, esos acuerdos que ha firmado con su hermanastra, y nuevamente da los derechos a su hija Juana la Beltraneja, repito, la heredera al trono de Castilla. En la actualidad los historiadores siguen discutiendo si Isabel y Fernando fueron conscientes o no de la nulidad de que su matrimonio no era válido, o si fueron movidos por la ambición o fueron engañados. No se sabe realmente, no se sabe si Isabel y Fernando sabían que esta bula era falsa, nunca se sabrá. El caso es que se produce la boda y se produce el enlace. Repito, Enrique anula los pactos de Guisando, nombra heredera a su hija Juana y va a morir en 1474, es decir, para situarnos 5 años después de la boda de Isabel y Fernando, va a morir Enrique IV. Y automáticamente, en el momento en que muere Enrique IV, pero al día siguiente, Isabel, que está en Segovia, se autoproclama reina de Castilla. Y por supuesto, cuando muere Enrique IV, su hija, Juana la Beltraneja, pues también va a ser reina de Castilla. ¿Qué produce? Hay dos reinas proclamadas. ¿Esto que produce? Pues guerra civil entre un bando y otro. Lo que pasó hacía muy pocos años con Alfonso y con Enrique IV. Comienza esta guerra, una guerra tremenda. Los seguidores de Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV, ya han pactado una boda con su tío Alfonso de Portugal, que se va a casar con Juana la Beltraneja en Plasencia. Fijaos la diferencia. Estos son datos que son... Aquella época era absolutamente normal, pero fijaos, su tío Alfonso de Portugal tiene 43 años y Juana tiene 13 años. Se casan. Se casan en Plasencia para consolidar esa unión dinástica ahora de Portugal con Castilla. Y por otro lado, por supuesto, los partidarios de Isabel y Fernando, que son los que proclaman que son los reyes auténticos en este momento. Repito, una guerra civil que es provocada, por supuesto, por la muerte repentina de Enrique IV, muere de una manera repentina, y por la automática autocoronación de Isabel en Segovia. Este fue el origen de la guerra de sucesión castellana, que muchos historiadores han considerado como una guerra civil, evidentemente. Esta guerra no solamente enfrentó a la nobleza castellana entre sí, los partidarios de unos y de otros, sino tuvo efectos en toda la península ibérica, porque Isabel de Castilla contó con el apoyo de su marido, el rey de Aragón, con lo cual Aragón se implicó en esta guerra. Juana contó con el apoyo de su marido, que era el rey de Portugal, y además Juana tuvo los apoyos del Marqués de Villena, de la familia de los Pacheco, es decir, todas las familias se agruparon en función de un bando u otro. Es una guerra absolutamente devastadora, una guerra civil realmente o dinástica devastadora. Fueron 4 años largos de guerra. Al final se produce la derrota del bando de Juana la Beltraneja en la batalla de Toro, año 1476. Aquí ya Isabel se afianza en el trono y se va a producir en un tratado de paz que es el Tratado de Alcasovas, del que ya hemos hablado en algún podcast anterior. En este tratado, entre los dos bandos, se produce, el fin de las hostilidades. Y justamente ese mismo año, casualmente, muere Juan II de Aragón, padre de Fernando, con lo cual Fernando se convierte en rey de Aragón y se produce ya, aquí en este momento, se produce la unificación dinástica verdadera de entre Castilla y Aragón. Muchos datos, muchos nombres, muchos años. Espero que estéis más o menos siguiendo la línea y hacemos una pausa y seguimos enseguida.
Bueno, nos paramos en el año 1479, solo un poquito para ver un par de cositas, o recordarlas o remarcarlas. En este año se produce el Tratado de Alcasovas. En este año se produce la coronación como rey de Fernando como rey de Aragón y, por tanto, la unificación dinástica de Castilla y Aragón. Desde este año 1479 a 1492, hasta el año del descubrimiento de América y la toma de Granada, nos detendremos en algunos acontecimientos para hacer algún comentario por encima. Antes comentaba que no podemos entrar en todos los temas y se irán haciendo audios, pues digamos, yo digo, por ejemplo, el de Colón, que ya está hecho, el de Gran Capitán, que ya está hecho. Y vuelvo a repetir que el tema de Inquisición, el tema de judíos, lo tocaremos en un tema aparte. En cuanto a Colón, aunque ya le dedicamos un audio, simplemente comentar en la relación con Isabel. Colón tuvo una entrevista con el confesor de la reina Isabel, con Fray Hernando de Talavera. Hablaremos ahora, cuando hablemos en la tercera parte, última del podcast, cuando hablemos de la persona de Isabel y su entorno más íntimo. Bueno, pues este Fray Hernando de Talavera se entrevista con Colón e intercede para que pueda exponer su proyecto en las Cortes de Castilla. Esto ocurre en el año 1485. Allí es rechazado el proyecto de Colón, y entonces Fray Hernando de Talavera decide, pues explicar a la reina, a él personalmente, por las intenciones de Colón. Hace un poco de enlace. Fray Hernando confía en Colón y le traslada a la reina sus proyectos, sus ambiciones. Aunque a la reina Isabel le parecieron algo disparatadas las ideas de Colón, mostró cierto interés y le concedió una audiencia personal. Esto se produce en Alcalá de Henares en 1486. La reina, acompañada de Fernando, recibe a Cristóbal Colón, no desecha la idea y nombra una junta de expertos que sí que le van a rechazar otra vez. Existía una gran competencia con Portugal a la hora de descubrir nuevas rutas y nuevos mercados, y estas ideas siempre eran atractivas. Pero el principal obstáculo para la empresa de Colón era cómo financiarla. La guerra de Granada había vaciado las arcas del reino, pero una vez que cayó Granada, en el 92, se llega a un acuerdo, los reyes católicos con Cristóbal Colón, en las capitulaciones de Santa Fe, para proceder a esa aventura. Repito que esto se cuenta en el audio de Cristóbal Colón. Otro hecho importante y que siempre me gusta recordar es el Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas, cuyo precedente es el Tratado de Alcasovas, del que antes hemos hablado. Es un tratado que se produce para evitar una confrontación casi bélica con Portugal, por el reparto, ya digo, de las zonas de descubrimiento. Y estas negociaciones culminan en 1494 en Tordesillas, en este tratado que va a dividir el Océano Atlántico por medio de un meridiano trazado de polo a polo a unas 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Quedan de ahí, de ese paralelo, hacia el este, las exploraciones que se hicieran serían para Portugal, y hacia el oeste corresponderían a la corona de Castilla y Aragón. Importante el Tratado de Tordesillas, yo digo siempre que puedo lo comento. La gran novedad del tratado es que por primera vez en la historia se establece una frontera en el mar. Y los reyes católicos ratificaron este tratado posteriormente en la ciudad de Arévalo. Otro tema importante, la toma de Granada, que repito, ahora no nos podemos detener en ello con muchos detalles. De hecho, fijaros si tiene importancia la toma de Granada, que hoy día los restos de Isabel y Fernando reposan en la Catedral de Granada. Es decir, la importancia que tuvo aquel hecho. Aquella victoria en Granada lo que hizo fue ratificar a Isabel y Fernando en el poder, les aseguró una posición de fuerza frente a la nobleza, y fue una empresa común, aunque se participó mucho más Castilla que Aragón, pero no dejó de ser una empresa común entre unos y otros. Esa toma de Granada aseguró, el flanco oeste del Mediterráneo ante el empuje turco, y al acabar con la reconquista de la península, lo que ocurre es que la monarquía hispánica, voy a llamarla así, va a tener las manos libres para ya afrontar los frentes más importantes que tenía, como es el de su rivalidad con Francia. Repito, esto se explica en el podcast del Gran Capitán. La toma de Granada reforzó el prestigio de los nuevos reyes, y esta guerra, que duró 10 años, se inició en 1482, fue una guerra larga, tuvo varias fases. Por ejemplo, hay que nombrar la conquista de Ronda, la conquista de Málaga, y al final se sitia Granada, que duró el sitio casi un año. Hecho este pequeño inciso para hablar de estos temas muy concretos, seguimos hablando de Isabel I.
Bueno, pues tras la conquista de Granada, y ya demostrado el compromiso que tenían Isabel y Fernando en la defensa de la fe católica, el Papa Alejandro VI, un Borgia, les da el título de Reyes Católicos para ellos y para sus descendientes. Los Reyes Católicos tuvieron 5 hijos que fueron educados para llegar a reyes y reinas, como así ocurrió en más de un caso, pero el problema es que no llegan a ser reyes en España. Y con ellos, fijaros, a pesar de estos 5 hijos, iba a finalizar la dinastía trastámara, iban a entrar los Austrias, los Habsburgo, como hemos hablado ya en muchas ocasiones. Bueno, pues durante el matrimonio de Isabel y Fernando, que duró 36 años, Isabel dio a luz 5 hijos, 4 mujeres y un único varón. Hay que decir que Fernando ya había engendrado otros hijos ilegítimos antes y después de casarse con Isabel. Los reyes católicos, frente a esta situación de enemistad con Francia, basaron su política exterior en la creación de vínculos matrimoniales que creaban con sus descendientes y las casas reales europeas. La idea era asentar la influencia que tenía en ese momento España en Europa. Sin embargo, como te comentaba, pues el destino que les iba a esperar a estos sucesores pues fue de bastante mala suerte. La primera hija fue Isabel, la primera hija de los reyes católicos. Nació en 1470 y fue, lógicamente, declarada heredera de la corona de Castilla. Pero cuando nace su hermano Juan, en 1478, 8 años después, va a desplazar a Isabel en el segundo lugar de la línea sucesoria. Para ella fue concertado un matrimonio con el heredero del trono de Portugal, el príncipe Alfonso. Sin embargo, en el 1491, fallece este príncipe y posteriormente Isabel se casaría con el hermano del primer marido, con Manuel I, que también reinó en Portugal. Esto en cuanto a la primogénita, Isabel. El segundo hijo de los reyes católicos, o de Isabel I, Juan, nació en 1478. Príncipe heredero, por supuesto, su futuro era ser heredero de las coronas de Castilla y Aragón. Fijaos la importancia de este personaje, el primer varón. De hecho, las Cortes de Toledo lo van a investir príncipe de Asturias y también el rey Fernando consigue que sea nombrado heredero oficial de la corona aragonesa. Esta persona iba a aglutinar todo el poder, iba a ser, digamos, el último paso de todos estos movimientos que se han ido produciendo desde hace tantos años. La unificación de los dos reinos. Pero ya unificación ya no solamente en el papel, sino en una persona, en una corona, en Juan. Paralelamente, unos años más tarde, los reyes habían pactado el matrimonio de Juan y de la tercera hija que ya había nacido, Juana, que sería Juana la Loca. Para los dos pactan un matrimonio con hijos del emperador de Alemania, de los Habsburgo. Margarita se casaría con Juan, el hijo de los reyes católicos, y Felipe se casaría con Juana. Es decir, aquí ya entra en juego Felipe el Hermoso, que se iba a casar con Juana la Loca. Esto se produce a la vez, es decir, se pacta el matrimonio tanto de Juan como de Juana con los hijos del emperador de Alemania. Ya muy pronto, nada más casarse con Margarita, Juan enferma. Juan siempre tuvo una muy débil salud desde su niñez, tuvo muchos problemas prácticamente desde... ¿De dónde sacamos la información que nos llega de Isabel la Católica? Porque realmente es lo importante. ¿Qué fiabilidad tenemos en los conocimientos que hay sobre esta persona, sobre este personaje tan importante y magnífico? Los cronistas de la época son los que nos van a dar información sobre ella. Ya cuando era infanta de Castilla, cuando era como hija del rey Juan II y de su segunda esposa, de Isabel de Portugal, ya atrajo un poco la atención de los cronistas. Ahí tenemos, de su niñez hay muy poca información, pero algo tenemos. Pero será mucho durante el reinado de su hermanastro Enrique IV cuando los cronistas van a fijarse en Isabel y van a empezar a hablar de ella. Sobre todo desde ese punto de vista, de regeneración en la corte. Es decir, ya se intuía que Isabel podía en algún momento, desbancar a su hermanastro. Nombres, por ejemplo, Diego Enríquez del Castillo, que era cronista oficial de Enrique IV, cronista y consejero del rey, y tenía mucha amistad con el rey, con lo cual el que se fijara en Isabel tenía aún más importancia, puesto que tenían su pugna. Otro cronista, Alonso de Palencia, el bachiller Palma, Melchor de Santa Cruz. Otros eran, por ejemplo, Lorenzo Galíndez de Carvajal, Gonzalo de Ayora, Diego de Valera. Algunos cronistas italianos, como Pedro Mártir de Anglería o Lucio Marineo Sículo. Pero el cronista más importante va a ser Hernando del Pulgar. Vivió entre 1430 y 1492, año en que murió. Se crió en la corte de Juan II, del padre de Isabel, y estuvo de paje en la corte de Enrique IV. Isabel le llegaría a nombrar secretario del Consejo. Repito,
Hernando del Pulgar, muy importante. Bueno, pues desde 1481 es considerado oficialmente cronista real. Va a acompañar a los reyes católicos en todo momento. Y a él haremos referencia en muchos capítulos del programa porque es de quien tenemos información muy de primera mano. Otro cronista, Diego de Valera, escribió la crónica de los reyes católicos. Y bueno, esto es un pequeño adelanto para que un poco ver de dónde sacamos la información que tenemos sobre Isabel. Bueno, ya metiéndonos con Isabel. Bueno, su reinado fue el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. No me cansaré de repetirlo, muy importante. Su reinado se inicia en 1474, cuando se autoproclama reina de Castilla, hasta 1504, cuando fallece. Es decir, reinó durante 30 años. Persona de profundas convicciones. Iba a trascender mucho más allá de su época y sobre todo iba a romper las barreras que tenían todas las mujeres de aquella época. Hasta ahora hemos hablado de todos los temas administrativos, políticos y de su vida, pero no hemos hablado de sus emociones, de sus gustos, de sus ideas, de su personalidad. Y es lo que vamos a hablar ahora mismo. Hay que ver que la mujer del siglo XVI, de principios del XVI y finales del XV, de lo que estamos hablando ahora mismo, en el caso de Isabel, la vida de las mujeres ha cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. Es decir, que los logros de las mujeres se han alcanzado prácticamente el siglo pasado. O sea, que vamos a situarnos en el contexto histórico para dar más importancia todavía al personaje. Hablábamos al principio de la dinastía de los Trastámaras, la familia de Isabel I. Comentábamos que fue Enrique II el que inauguró en Castilla la dinastía de los Trastámaras, ya lo comentábamos antes, y este Enrique, fijaros, ya se le conoció como Enrique el de las Mercedes, porque debía todo el poder y su corona en sí a los favores que le hizo la nobleza para ayudarle a ser rey. Recordamos que de aquello hubo una guerra civil en la cual eliminó a su hermano Pedro I el Cruel. Bueno, pues esta devolución de favor a la nobleza y esta influencia de la nobleza va a continuar, como antes comentábamos, durante la dinastía de los Trastámaras. Es muy importante porque esto nos va a hacer una idea muy clara de cuál era el entorno. Pero sus descendientes siguen haciendo lo mismo. Es decir, este concepto es muy importante. Los reyes prácticamente están en manos de los nobles, que son los que les mantienen el poder y de los que obtienen ventajas y beneficios. Cuando llegamos al padre de Isabel, que era Juan II de Castilla, el reinado era un reinado de revueltas y un reinado de desorden. Fue un rey que le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho la cultura, también le gustaban las fiestas y poco ejercer el poder. Repito, el padre de Isabel la Católica estuvo en su infancia muy sobreprotegido por su madre, Catalina de Lancaster, abuela de Isabel, y le hizo ser una persona muy indecisa y muy dependiente de los demás. Así que, en su juventud y en su madurez, estuvo muy influido por la figura de don Álvaro de Luna, que era el valido, era la mano derecha del rey, del padre de Isabel la Católica. Álvaro de Luna consiguió la confianza del monarca, como muchos otros nobles, y fue dirigiendo la política del reino a su gusto. Repito que estamos hablando ahora mismo de cuál era la familia de Isabel, es decir, en qué entorno, qué tipo de predecesores tuvo. Bueno, cuando Juan II, padre de Isabel, se casa con la que va a ser madre de Isabel, con Isabel de Portugal, parece que hay un conflicto entre Isabel de Portugal y Álvaro de Luna. Es decir, la reina quería ser la única que pudiera influenciar en el rey y se encuentra con este válido, con este noble, Álvaro de Luna, que se lo impide. Entonces parece ser que influye mucho en el rey para que destierre, en principio, a Álvaro de Luna. Es decir, la reina no le quiere ni ver. Puede ser un arrebato del rey, como para demostrar el poder que tenía ante su mujer, ante Isabel de Portugal, repito, madre de Isabel la Católica. Bueno, pues el caso es que ejecuta a Álvaro de Luna. O sea, su valido, su mano derecha, su amigo de siempre, es ejecutado por el propio rey Juan. Bueno, pues esto es importante, ¿por qué? Porque demuestra un poco los movimientos y las personalidades que había en la corte. Ya estamos hablando de los padres de Isabel la Católica, Juan II e Isabel de Portugal. Bueno, pues está este asunto turbio de Álvaro de Luna, que es ejecutado por el propio rey cuando ha sido su mano derecha. Parece ser que influido por su nueva esposa, que luego, una vez que muere Álvaro de Luna, va a ser la que va a dominar sobre el rey el resto de su vida. Es decir, Juan, el padre de Isabel la Católica, era un rey bastante manejable, bastante débil. Aquí ya se habla que, al ser Isabel de Portugal, repito, la madre de Isabel la Católica, la que provoca la detención y la ejecución de don Álvaro de Luna, esto le pudo crear una serie de conflictos internos, una serie de malas conciencias que pudo derivar en algún tipo de enfermedad mental. Muchos historiadores coinciden en esto, en que pudo influirle. Bueno, pues de este enlace, de este segundo matrimonio de Juan, repito, con Isabel de Portugal, van a nacer, evidentemente, Isabel la Católica, y su hermano Alfonso.
¿Por qué es importante el nacimiento de estos dos nuevos infantes? Porque ya los cronistas de la época y el ambiente de la época, los nobles de la época, ya estaban sospechando que Enrique IV, el famoso Enrique IV, el hermanastro de Isabel la Católica, ya estaba dando muestras de infertilidad. Es decir, ya se había acusado de homosexualidad. Es decir, era un rey que pasó a la historia como Enrique IV el Impotente. Imaginaos también el sobrenombre. Pero todo esto ya era un halo que empezaba a invadir, ¿no?, la figura de Enrique IV, y por lo tanto, pues los otros dos hijos de la segunda mujer, Isabel y Alfonso, bueno, pues tenían ya sus posibilidades de, ¿por qué no?, de reinar o de poner, dar herederos a la corona. Aquí empieza un poquito, bueno, la pugna que se va a producir enseguida entre los hermanastros. ¿Qué pasa? Pues la nobleza que vio en estos infantes, tanto en Alfonso como en Isabel, un instrumento para llegar a la corona. Es decir, van a crear una facción contraria a Enrique IV. Isabel la Católica solamente tenía 3 años cuando murió su padre, Juan II, por lo que se cree que prácticamente no tuvo que tener contacto, o muy poco contacto con él, muy poco afecto con su padre. La muerte de Álvaro de Luna, parece que sí llegó a oídos de Isabel la Católica cuando era niña, muy niña, porque, bueno, aparte de que es una cosa que estaba en el ambiente, había muchos... fue un tema que evidentemente sacudió la sociedad de la época, pero también cuentan que los cronistas cuentan que su madre, Isabel de Portugal, debido a esa mala conciencia o a esa supuesta enfermedad mental que le creó la muerte de Álvaro, dice que gritaba en los muros de la casa de Arévalo, donde estuvieron mucho tiempo, ahora hablaremos de ello, gritaba, lo nombraba Don Álvaro, es decir, hay una serie de cronistas que datan que la madre de Isabel estaba afectada por la muerte de Álvaro de Luna. Es decir, Isabel la Católica conocía la historia de este personaje. Cuando muere Juan II, el padre de Isabel la Católica, repito mucho padre, abuela, madre, de decir, bueno, podéis pensar, bueno, ya lo he dicho, pero no me importa repetirlo, es decir, vamos a ir situando, que son nombres que se parecen mucho, hay muchas Isabeles, muchos Juanes, muchos Enriques, muchos, es decir, si lo mezclamos, entonces voy a ir siempre diciendo el Juan padre, Isabel de Portugal madre, o sea, creo que hay que repetirlo para que en todo momento estamos situados y no nos perdamos. Bueno, según el testamento de Juan II, el padre de Isabel la Católica, va a dejar establecida la línea sucesoria en la corona de Castilla a su hijo Enrique va a ser Enrique IV. Pero si Enrique IV muriese sin descendencia legítima, el trono correspondería a su hermanastro Alfonso, ¿vale? Alfonso, hermano de Isabel la Católica. Era un hermano pequeño, era más joven que ella. Esto indica, bueno, cuando ya estas cláusulas las deja muy claras, ya tenía dudas Juan II de que su hijo Enrique no tuviera problemas de un problema de fertilidad. De hecho, este testamento así lo acredita. ¿Qué pasaba? En el caso de que no hubiera descendencia de Enrique ni de Alfonso, Isabel se va a convertir en la siguiente en la línea de sucesión. Es decir, aquí ya empieza a aparecer el nombre de Isabel como una infanta, bueno, con posibilidades. Juan II dejó muy bien situados a sus 2 hijos menores, es decir, a los hijos de su segundo matrimonio, Alfonso e Isabel. Pero Enrique IV siempre respetó esta herencia que su padre dejó a sus hermanastros. Aquí empieza un poco el conflicto, un poco los celos, un poco la desconfianza. Además, esta herencia era menor para Isabel. Fijaros que nos situemos en la época, como siempre decimos, vamos a ver la época, vamos a intentar meternos en los zapatos de aquella gente, que es lo más difícil. Aquí la mentalidad de la época era que la mujer tenía unas normas jurídicas de segundo orden o inferiores. De hecho, Alfonso, que es su hermano, el hermano de Isabel, va a estar delante en la línea de sucesión, a pesar de ser de menor edad, y la herencia que les deja a su padre, ya le deja una herencia menor a la hija que al hijo. Es un poco la manera de entender la época, por eso el que Isabel llegara a donde llegó, pues le va a dar mucha más importancia. Y hablando de Enrique IV, hermanastro de Isabel, personaje importantísimo, repito, complejo, un personaje con contradicciones. Yo digo, es un personaje que cree que puede crear todo tipo de sentimientos. Lo que sí se ve que era una persona buena, una persona honesta realmente, ¿no? Pero esta bondad, esta poca capacidad de decisión, le hizo estar como siempre, como todos sus predecesores, al servicio de la nobleza. Es decir, la corte era un mercadeo, ¿no?, de peticiones, de presiones, es decir, de los nobles de la época, que tenían muchísima influencia y muchísimo poder.
tenían ejércitos, eran pequeños reyes. Bueno, cuando se coronó Enrique IV, dejó a Isabel, pues pasó de ser la hija del rey, de Juan II, a ser hermanastra del rey, y pasó de vivir en la corte de su padre, de Juan II, pues se fueron a vivir a Arévalo con su madre y con su hermano. Es decir, Enrique IV lo que hace es apartarlos de la circulación, porque en principio, pues no, pues ya digo, puede ser celos, puede ser desconfianza, pero son apartados de la corte. Enrique se casó de primeras nupcias con Blanca de Navarra, y de este matrimonio no obtuvo ningún hijo. Tras esto, Enrique se casó con Juana de Portugal. No confundir Juana de Portugal con esposa de Enrique IV con Isabel de Portugal, madre de Isabel la Católica. Bueno, de estas segundas nupcias de Enrique IV nacería una hija, que iba a ser, pues el quebradero de cabeza de Isabel la Católica durante los próximos años de su vida, Juana, que era Juana la Beltraneja. Curiosamente, cuando nace su hija Juana, Enrique IV nombra como madrina, una de las madrinas, a Isabel, a su hermanastra, curiosamente, ¿no? Aquí ya empieza el conflicto, es decir, Juana va a ser la heredera oficial del trono de Castilla y ya entrará, como veremos ahora en breve, en pugna con Isabel, o ya un tema del que hemos hablado antes. Como antes comentábamos también, los nobles que estaban en contra de Enrique IV, como antes comentábamos, iban a sacar aquellos bulos o aquellas informaciones en las cuales se acusaba a Juana de no ser la hija del rey, sino que era hija del marido del rey, de Beltrán de la Cueva. Ya le ponen el mote de la Beltraneja y así pasó la historia esta pobre Juana. Realmente Juana no tuvo ni una culpa de nada, realmente, ¿no? Se vio en este follón ella sola sin comer ni beberlo. Pero pasó la historia como la Beltraneja. De hecho, como antes comentamos, fue casada con el rey de Portugal, un rey que tenía 43 años y ella tenía 13. O sea, es una vida triste. Bueno, luego acabó en un convento de clausura. En fin, la historia de Juana Beltraneja es una historia triste. Enrique IV dio muchos motivos para pensar en que era una persona que no tenía capacidad de reproducción. De hecho, él nunca se dejó examinar. Siempre, era una persona muy ambigua. Y aún hoy sigue ese debate. No se sabe si realmente la Juana Beltraneja era hija del rey o era hija de Beltrán de la Cueva. No se sabe ni probablemente se sabrá. Pero el tema de la sexualidad de Enrique IV fue muy importante. De hecho, el tema de la sexualidad en la Edad Media es muy importante porque el tener hijos, la capacidad de procrear, era fundamental para mantener las dinastías en pie. Entonces, todo el tema del diario de la sexualidad, como iremos viendo ahora a lo largo del programa, pues es muy, muy, muy importante. Llegaron muchas fuentes a relacionar una relación homosexual entre Enrique IV y Beltrán de la Cueva. Pero se puede escuchar absolutamente de todo. Hay muchas dudas sobre la fertilidad de Enrique IV, porque fijaos, cuando estuvo casado con Juana de Portugal, tardó 7 años en tener a Juana la Beltraneja. 7 años en quedarse embarazada. Y sin embargo, esta Juana de Portugal, una vez que fue separada, fue desterrada de la corte más tarde, tuvo un amante castellano, el que fue madre de gemelos rápidamente. Es decir, o sea, que esto nos incita a pensar que evidentemente Enrique IV podía ser estéril y que realmente el hijo de Enrique pudo ser de otra persona, pudo ser de Beltrán de la Cueva o de cualquiera, porque realmente estos entresijos de la corte es difícil ya meternos, sobre todo siglos después, ¿no? Pero bueno, toda esta información lo dejo ahí. Esta es una información importante, que Enrique IV tardó 7 años en tener un hijo, una hija, si se realmente era suya, y esta madre, Juana de Portugal, tuvo gemelos enseguida, en cuanto tuvo un amante, al ser desterrada de la corte de Castilla, con lo cual, pues es un dato que puede ser importante, por lo menos nos ayuda a deducir, por lo menos a elaborar teorías más o menos fundadas. Hay un estudio que hizo Gregorio Marañón cuando se estudió los restos mortales de Enrique IV, eso se hizo a mediados del siglo XX, que es muy interesante, es un ensayo biológico sobre los restos de Enrique IV de Castilla. Y decía Gregorio Marañón que el monarca podía haber padecido una enfermedad conocida como endocrinopatía, que le pudo causar infertilidad e impotencia. También se afirmó que podía ser una persona tímida sexualmente, es decir, que nunca supo mantener ninguna relación con ninguna mujer. Repito que estos temas de las características sexuales de los reyes era muy importante en la época y se estudiaba al máximo porque era básico para mantener las dinastías en pie. Por eso hay mucha información al respecto y, de hecho, como seguimos viendo ahora a lo largo del audio, aparece todo este tema en muchas ocasiones. Enrique IV parece que tenía aprecio a sus hermanastros, a Alfonso y Isabel. De hecho, las crónicas hablan de que tenían una relación buena, había cierta desconfianza, puesto que pueden ser opositores al trono de su hija, de Juana la Beltraneja, pero
no les trató nunca con dureza, es decir, les apartó de la corte, en fin, no, muy ambiguo todo, y sobre todo me imagino que todo propiciado por las influencias de gente ajena a la corte, ¿no? Yo digo que la corte castellana en aquel momento en Segovia era un auténtico lío de idas y venidas y de influencias y presiones. Tampoco mantuvieron nunca una relación muy estrecha los hermanastros, esto también es cierto. Él fue el que en un principio decidió que se fueran a Arévalo y luego fue el que los separó de su madre, de Isabel de Portugal, lo que les costó pues, una enfermedad, ¿no? Separar de la madre. Es decir, Enrique IV jugó un poco con sus hermanastros. Como antes comentábamos, Enrique no respetó la herencia de su padre a su hermanastra, también es un dato importante. Y tampoco llegaban los pagos regulares cuando estaban en Arévalo. Es decir, Enrique IV tuvo una posición ambigua hacia sus hermanastros. Intentó varias veces imponer un matrimonio a Isabel, Enrique, y ahí el objetivo era claro, era alejarla del trono de Castilla. Es decir, él no la odiaba como persona, como hermana, como hermanastra, sino que veía en ella un problema provocado por estos nobles, ¿no? Estas corrientes que la empezaban a ensalzar y la empezaban a oponer tanto a ella como a su hermano en contra de Enrique. En los últimos momentos de vida de Enrique IV, reconoce como herederos a Isabel y a Fernando el Católico, es decir, ya una vez que se casaron, de lo que hablaremos ahora. Es decir, que es muy curioso el personaje de Enrique IV. A mí es un personaje que realmente me atrae muchísimo. Porque realmente entre las crónicas y los hechos pues hay muchísima contradicción, ¿no? Tú ves una persona, no sé, yo creo que Enrique IV fue una persona muy atormentada, una persona extraña, una persona solitaria, una persona manejable, una persona muy sensible. Y bueno, yo por eso ese concepto he sacado de Enrique IV, un personaje muy, muy, muy curioso. Isabel tampoco quiso nunca destronar a su hermanastro, Enrique. Lo que ella quería es ser declarada heredera a su muerte. Ojo, no, he leído muchas veces por ahí cosas y dice, no, es que Isabel a su hermano, no, Isabel a su hermano le respetaba, era el rey. El rey era intocable. Pero ella era lo que ella buscaba era la sucesión a la muerte de Enrique. Sobre todo una vez que murió su hermano Alfonso, como ahora veremos. Porque Alfonso es una figura importantísima, el hermano pequeño de Isabel. Estaban muy unidos, Isabel encontró muchísimo apoyo en su hermano y su hermano en ella, esa soledad, ¿no? de la corte, esa soledad en Arévalo, en fin, eran los hermanastros del rey, eran gente un poco, bueno, pues apartada, ¿no? Y cuando los separan de su madre en Arévalo, por orden de Enrique, es decir, les ordena abandonar a Arévalo e irse a Segovia, bueno, pues entre los dos eran las únicas personas que tienen entre ellos confianza, protección y confidencias. Hablan las crónicas de que estaban juntos a todas horas. Y cuando estalló esa pugna que antes hablábamos entre los nobles partidarios de Alfonso y los nobles partidarios del rey de Enrique IV, la famosa frase de Ávila que antes comentábamos, cuando una parte de la nobleza intenta elevar a la corona a Alfonso, al pequeño Alfonso, este abandonó la corte, Isabel quedó sola en la corte de Segovia, es decir, fijaros para la papeleta, su hermano fuera siendo proclamado rey, en contra de Enrique IV, e Isabel, su hermana, en la propia corte de Enrique IV. Es decir, la situación era muy compleja, muy, muy, muy compleja. Una separación que todas las crónicas dicen que fue muy cruel entre los dos hermanos, es decir, se echaban mucho de menos el uno al otro. Años más tarde, cuando hubo una serie de circunstancias, se reencontraron durante muy, muy poco tiempo en Arévalo y pudieron otra vez estar con su madre los tres juntos, pero además fue un momento muy puntual. Como antes también hablábamos, Alfonso murió muy joven. Antes comentaba que pudo ser envenenado con esta pugna que tenía, ¿no? Con Enrique IV para arrebatar el trono. Todos estos nobles que estaban detrás de cada uno. Es decir, la muerte de Alfonso fue un auténtico desastre para Isabel. O sea, la pena que tuvo que sentir Isabel, o que las crónicas cuentan que sintió, fue absolutamente desmesurada. Más fue todo inesperado, fue una angustia. Además, parece que cuando su hermano estaba moribundo, ella llegó a atenderle en el lecho de muerte. La hizo pues madurar de una manera tremenda. Era su único hermano. Con él había crecido, con él había compartido experiencias, con él había tenido confidencias, ilusiones en el futuro. Es decir, y además ella le llamaba a su rey. Yo creo que es indudable que Isabel recordó a su hermano Alfonso ante todo el resto de su vida. Estoy convencido. Y muy bien pudo ser un revulsivo para cuando ella se planteó el objeto de alcanzar la corona a toda costa. Ya digo, esto no lo he leído en ningún sitio, pero es una sensación ya particular. Es decir, la muerte de Alfonso y sobre todo las dudas en la muerte de Alfonso, porque realmente fue una intoxicación. Es decir, hay dudas sobre el envenenamiento. En aquella época era absolutamente común para asesinatos. Entonces, cuando muere su hermano, ella yo creo que en ese momento decide llegar a su objetivo, por todos los medios.
Bueno, muy interesante la vida de Isabel, como veis, la vida personal, la de su familia, de todos estos entresijos, y seguimos hablando de ello. Bueno, hemos hablado de la familia paterna de Isabel, de Juan II, de Isabel de Portugal, en fin, de toda su hermanastro Enrique IV, pero vamos a hablar de la familia materna, un poco por encima. Su madre era Isabel de Portugal, es decir, entroncaba con el trono de Portugal. Isabel siempre demostró una gran debilidad por Portugal, siempre. Durante su vida había que mantener una relación de amistad con Portugal. Ofreció a 2 de sus hijas, Isabel y a María, como esposas de reyes de Portugal. Siempre intentó mantener a Portugal como aliado. De hecho, Isabel hablaba portugués perfectamente, es decir, bueno, la relación, un dato importante, su buena relación con Portugal y con la dinastía portuguesa en todo momento. Cambiando un poco de tema, vamos a ver que Isabel la Católica, evidentemente, fue una excepción, o se supone que es una excepción de como una mujer en un trono, y bueno, hubo más mujeres que llevaron la corona. Por ejemplo, en el siglo XII, Sánchez de León, la esposa de Fernando I. Cuando muere Alfonso VI, al que le dedicamos otro audio, ya hemos hecho un montón de audios, como podéis ver, Alfonso VI, un audio muy interesante, cuando muere su hijo varón, nombra como heredera a su hija Urraca. Berenguela, la hija de Alfonso VIII, se convirtió en reina de Castilla como regente de su hermano. Isabel era una persona que ya había leído, evidentemente, y tenía las cosas muy claras. En las partidas de Alfonso X el Sabio se establece que el heredero siempre es un hijo varón del rey, eso está claro. Sin embargo, en el caso de que no hubiera otros herederos, la hija mayor ocuparía el trono. O sea que Isabel tenía muy claro que una vez muerto Enrique IV y su hermano pequeño Alfonso, la siguiente era ella. Eso lo tenía clarísimo. Y además, como ella pensaba que Juana de Beltraneja era no era una reina legal, sino que no era hija del rey, etcétera, etcétera, bueno, pues Isabel tenía muy claro que ella era la siguiente en sucesión, y de hecho lo llevó hasta el final. Isabel nunca consintió ni una duda sobre su legitimidad, jamás. Aunque mucha gente en Castilla sigue diciendo que la Beltraneja era la reina legal, Isabel jamás dio su brazo a torcer, pero jamás, además lo defendió con muchísima vehemencia su legitimidad en el trono. En cuanto a la educación de Isabel, pues un tema también muy importante, y repito, estamos tocando temas personales. Bueno, hay que pensar que, como antes comentábamos, tuvo mucha influencia portuguesa. Tanto su madre, Isabel de Portugal, como su abuela materna, Isabel de Barcelos, también era portuguesa, que también estuvo en Arévalo con ella durante su infancia. Bueno, pues imaginaos la influencia portuguesa que tuvo Isabel, muchísima. Hablaba portugués perfectamente. Hay que pensar que cuando la madre empieza a hundirse en esas depresiones, repito, probablemente provocadas por esa conciencia en la muerte de Álvaro de Luna, nunca se sabrá bien. Bueno, esa mujer mejor se demenció porque sí, sin más. Pero bueno, es un argumento que siempre se ha dado. Y la madre de Isabel la Católica, Isabel de Portugal, tiene un problema mental, eso es obvio. Llamaba por las noches, tiene una persona inestable, eso fue yendo poco a poco, se fue deteriorando. Entonces, Isabel parece que se apoyó mucho en su abuela, repito, también portuguesa. Entonces, un poco se convirtió en su madre adoptiva. Es decir, Isabel no tuvo, la madre enseguida le falló. Y se apoyó en su abuela, como ella no conoció a su padre, y se apoyaría, como ahora vemos, en Diego Chacón, que fue su mentor, su persona de confianza. Es decir, Diego Chacón, como ahora veremos, hizo muchas veces de padre de Isabel, ¿no? Bueno, Isabel aprendió de su madre y de su abuela, pues lo que se enseñaba entonces a las mujeres de alta alcurnia de la época, pues música, se les enseñaba a bordar, se les enseñaba costura. Hay que decir que su padre, Juan II, dejó en el testamento un apartado exclusivo para que a Isabel tuviera una formación, es decir, le asignó las rentas que daba la ciudad de Cuéllar, en Segovia, más 1 millón de maravedíes al año para la educación de Isabel. Fijaos lo que hizo Juan II con su hija. Pero bueno, como te decíamos que Enrique IV parece que este flujo de dinero y de fondos lo cortó, bueno, pues tuvo que ser su gente en Arévalo la que le ayudara a formarse, sobre todo su abuela. Se crió con doncellas portuguesas. Y sobre todo, fijaos qué importante es esto. Esto es lo que voy a contar ahora, es muy, muy importante. Empezó Isabel la Católica, empezó a impregnarse de esas tradiciones y costumbres portuguesas, sobre todo relativos a las
relativas a la navegación, a esas aventuras por los mares, esas aventuras de los aventureros portugueses. Es decir, de eso se impregnó Isabel. Muy importante porque, bueno, luego admitió el viaje de Colón, es decir, era consciente de que, bueno, que el futuro de un reino puede estar en la apertura a los mares y en las exploraciones en lugares desconocidos. Fijaos que parece una bobada lo de la influencia portuguesa, pero cuando Isabel está tan abierta a todos estos temas es porque ella lo había bebido, ¿no?, de las fuentes portuguesas. Isabel tuvo muchos educadores franciscanos. Bueno, es de todo sabido, ahora le dedicaremos un pequeño apartado a su religiosidad. O sea, eso es un tema importantísimo en Isabel. Bueno, pues empieza ya a fraguarse con los franciscanos que había en Arévalo. Isabel hizo algunos viajes en su infancia, que en aquella época eran auténticas aventuras, que se narran en las crónicas. Por ejemplo, visitó Medina del Campo, se sabe, Toledo. Estos viajes ya fue acompañada por Gonzalo Chacón, su cuidador. Más tarde, ya cuando ya le hacen abandonar a Arévalo, la fuerza de Enrique IV a ir a la corte de Segovia, ahí ya está formada en gramática, en pintura, en música, otra vez, en canto, en danza. Es decir, ya la formación que adquiere Isabel en la corte de Segovia es un poco más elevada. Sin embargo, estos años que está en Segovia son recordados como Isabel como años forzados, años de cautiverio. Ella no quería estar en Segovia, es decir, estaba allí poco menos que obligada y casi como prisionera. Es muy importante esta estancia en Segovia con su hermanastro Enrique IV, porque aquí igual también se impregna de la corte, se impregna de los entresijos de la corte, de las presiones, de esa corte paralela que formaban todos estos nobles, ¿no?, que hemos hablado antes. Ella vio todo aquello, vio cómo su hermanastro Enrique IV era una persona débil, cómo murió su hermano Alfonso, estos movimientos estos dos facciones que estuvieron en guerra, ¿no?, de su hermano Alfonso contra su hermanastro Enrique IV. Es decir, todo esto Isabel lo vive en primera persona, muy joven, pero lo vive. Dentro de todo esto, de este contexto, aparece el que fue comendador de Montiel y era un confidente de Álvaro de Luna, Gonzalo Chacón. Era su consejero. Bueno, Gonzalo Chacón fue una figura de extrema importancia en la formación de Isabel. Era su hombre de confianza, era el padre que no tuvo, se puede decir así. La acompañó cuando era niña, vio su ascenso al trono, la asesoró en todo momento, la protegió en todo momento y realmente llegó a ser su guardaespaldas. Muchos historiadores coinciden y cronistas en que la personalidad de Isabel no hubiera sido la misma sin la presencia de Gonzalo Chacón. Como te comentaba, murió su padre muy joven, ella prácticamente no tuvo un padre al que conocer. Su madre con sus problemas, digamos, de depresiones mentales. Bueno, pues Gonzalo Chacón aparece como alguien fundamental en su vida. Esto lo relata mucho Hernando del Pulgar, el cronista que antes comentábamos. Hablan de Gonzalo Chacón como que alguien que no tenía una gran cultura, pero sin embargo personalmente era excepcional. Además, la mujer de Gonzalo Chacón estaba al servicio de la madre de Isabel, de Isabel de Portugal, que también, con lo cual, digamos, ya no solamente era él, sino su esposa los que van a estar muy encima de Isabel, muy encima también de Alfonso, los dos. Iban a ser una pareja, tanto Gonzalo Chacón como su mujer, muy importantes para Isabel la Católica, muy importante. Como será que cuando Isabel la Católica es proclamada princesa de Asturias, Chacón es nombrado miembro de su consejo por ella misma. Y aquí aparece otro personaje, Gutiérrez de Cárdenas, que era el contador mayor del reino, que ya se une a la formación de la reina y al asesoramiento de Isabel la Católica. Muy importante estos dos personajes, Gonzalo Chacón y Gutiérrez de Cárdenas, repito, sobre todo Gonzalo Chacón en la formación de Isabel. Otro personaje que influyó grandemente en Isabel, Beatriz de Bobadilla. Beatriz de Bobadilla era la hija del alcaide de Arévalo, era una amiga de infancia, aunque era mayor que ella, era 14 años mayor que ella, pero tuvieron una gran amistad Isabel con Beatriz de Bobadilla. Incluso en algún momento dejó el cuidado de un hijo de Isabel y Fernando, le dejó su cuidado de ellos a Beatriz de Bobadilla, esa amiga de infancia. Una de las grandes personas de confianza de Isabel y por lo tanto consejera y persona que influyó mucho y de hecho acabó formando parte de la corte de los Reyes Católicos. Estamos tocando personajes que aparecen en las crónicas y que realmente pues ayudaron a Isabel a cuajar su personalidad. Esto es evidente. Otro personaje que también influyó mucho en Isabel, el corregidor de Toledo, Gómez Manrique, otro personaje muy importante. En fin, ya estábamos hablando de la formación de la reina, de la formación
de estudio de la reina y nos hemos ido un poco a estos personajes. Volviendo un poco al tema de su formación. Bueno, en la biblioteca de Isabel, que se sabe que tenía las crónicas de Alfonso X, tenía libros de música, tenía libros de Aristóteles, de Séneca, muchos clásicos, de Boccaccio, incluso se sabe que tenía un ejemplar del libro de Buen Amor, de la Cipreste Edita. Una persona que tenía una biblioteca muy extensa. Isabel no era una persona que escribiera demasiado, no era una de sus fuertes la escritura, pero era una persona que leía mucho. De hecho, su biblioteca es una de las más importantes prácticamente de la época. Bajo el reinado, bajo el amparo de Isabel la Católica, se hizo la primera gramática española de Antonio de Nebrija, que todos conoceréis. Hubo un auge del teatro, también conocéis a Juan de la Encina como autor, y todo esto, digamos, lo patrocina Isabel. Pero fundamentalmente lo que dice Isabel, recibe una buena educación, sobre todo moral y cristiana, muy acorde con lo que pasaba en la época. Y esto le influyó luego para su extremada religiosidad. Religiosidad y espiritualidad de la que vamos a hablar ahora mismo. Bueno, sería imposible comprender la vida de Isabel de Castilla sin la religión, sin la espiritualidad que siempre profesó. Ya de entrada, ella nació un Jueves Santo, que ya es como una señal en la época de un día de referencia para todos los cristianos. Tenía mucha devoción por Santa Isabel de Portugal. Repetimos que es que de origen portugués, toda la rama materna. Y esta Santa Isabel era una santa muy venerada en Portugal. De hecho, como veis, el nombre de Isabel fue utilizado durante muchas generaciones en la familia. Y muy importante, los monjes franciscanos que la educaron en Arévalo, muy importante. Eran monjes los franciscanos que exaltaban la pobreza como una vía para acercamiento a Dios. Entonces, le caló mucho a Isabel la austeridad. Y esta austeridad estuvo cada vez más presente con el tiempo en la vida de la futura reina. Su madre, Isabel de Portugal, era una mujer con una profunda fe. Luego, más tarde, cuando ya estaba casada con Fernando, los reyes, todas las principales victorias militares las iban a conmemorar como con una victoria de que ha sido mano a mano con Dios, ¿no? Es decir, agradecían a Dios absolutamente cualquier evento que sucedía en su reinado, como la conquista de Granada. Es una culminación, ¿no?, de la expulsión de los musulmanes de la península, y para ellos es un hecho absolutamente relacionado con lo divino. Isabel tenía la convicción absoluta de que Dios era el que le inspiraba en su labor de gobierno. Ella había llegado a tener la corona de Castilla porque era un mandato divino y estaba obligada a corregir todos los defectos y todo el caos que había en ese momento en la corte. Personaje de signo mesiánico. Esto nos lo transmite mucho el cronista Hernando del Pulgar. Constantemente se ponía en manos de Dios y le quitaba importancia, a la política real. En medio de la guerra de Granada, los reyes viajaron a Santiago de Compostela, donde estuvieron 2 días rogando para conseguir los favores de Santiago en la toma de Granada. Repito, hay que ver la historia con los ojos de la época. En aquella época la fe era algo que era la vida de la gente, es decir, Dios formaba parte de la vida de la gente prácticamente en un 100%. Todas las explicaciones la gente se atribuía a Dios. Entonces, si vemos la vida de este prisma, podemos entender muchas cosas. Los dos monarcas sabían que ese poder que Dios les dio como reyes, tienen que usarlo de una manera correcta y moralmente justa. Y la vida de Isabel se desarrolló, como vemos, en este entorno de máxima fe que hizo que Roma le concediera el título de reina católica. Por supuesto, como comentábamos antes, la reconquista del Reino de Granada era algo fundamental para cerrar ese proceso, ¿no?, de unidad religiosa. Luego vendría la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos, que hablaremos en otro programa, como antes comentaba, pero evidentemente hay muchos motivos, bien, pero el fundamental es la unidad religiosa que los reyes católicos querían para sus reinos. Y en este ámbito que estamos comentando de espiritualidad y religión aparece otro personaje muy importante, que antes ya hemos adelantado. Era Fray Hernando de Talavera. Fernando de Talavera era el confesor de la reina, que automáticamente se convirtió en una de las personas de su mayor confianza. Una persona
austera, una persona de amplias convicciones de fe, que influyó mucho también en Isabel. El confesor de la reina era un cargo, que ni os cuento lo que era en la época ser confesor de la reina. La posibilidad de influencia que tenía en la política al momento era enorme. Entonces, era un cargo muy importante. Este cargo lo ocupó Fray Hernando de Talavera, que era un monje jerónimo, que era una persona muy instruida culturalmente. Estudió en la Universidad de Salamanca, él era catedrático de filosofía moral. Y si podemos pensar en dos personas que influyeron con importancia vital en la vida de Isabel la Católica, fueron Diego Chacón y Fray Hernando de Talavera, sin duda. Los dos personajes van a influir en su vida y en su manera de percibir el mundo. Fray Hernando de Talavera jamás aceptó un cargo oficial, llegó a ser arzobispo de Granada, pero no formó nunca parte de lo que era la corte. Claro, eso aquí se juntó todo, es decir, una personalidad como Isabel, la austera, se junta con este fraile, sin ansias de grandeza, con una gran convicción moral y religiosa. En fin, como antes comentaba, persona muy influyente. Fray Hernando de Talavera. Siguiendo hablando de la espiritualidad de Isabel, eran unos convencimientos, como digo, rocosos. De hecho, cuando en las épocas de su vida más tristes, más dramáticas, cuando muere sobre todo su hermano Alfonso y posteriormente cuando mueren sus hijos y su nieto más tarde, en las crónicas hablan, que ella llegó a decir, dice textualmente, Dios me lo dio y él me lo ha quitado. Es decir, en los momentos más críticos de su vida, en los que se pudo tambalear su fe o su convicción, este era el planteamiento que ella tenía. Realmente era una mujer con una fuerza tremenda, ¿no? Y probablemente a solventar estos reveses de la vida le ayudó, como digo, su religiosidad. Hay otra persona que aparecerá más tarde, en los últimos años de su vida, que es el cardenal Cisneros. Francisco Jiménez de Cisneros. Una persona muy importante, reformó el clero en España, también franciscano. Y este Cisneros, famoso cardenal, que luego será cardenal Cisneros, fue el que sustituyó a Fray Hernando de Talavera como confesor personal. Esto ocurre en 1492. Al igual que Fray Hernando, pasa que Isabel ya era más adulta, es decir, era menos influenciable. O sea, la importancia de Diego Chacón y Fray Hernando de Talavera es que los dos, están al lado de la reina cuando es más joven, cuando es más moldeable, cuando es más influenciable. Por eso ahora el confesor de última hora de Isabel, que fue el cardenal Cisneros, evidentemente no ejerce sobre ella la influencia que pudieron ejercer en estos dos personajes durante su juventud. Pero igual, Cisneros fue la mano derecha de la reina en temas tanto espirituales como administrativos como políticos. De hecho, fijaos la importancia del cardenal Cisneros, que cuando mueren los dos reyes, Isabel y Fernando, el cardenal Cisneros tomó el control del reino hasta que se proclamó el rey Carlos V o Carlos I, el cardenal Cisneros, muy importante. Y continuando y acabando ya con el tema de la espiritualidad de Isabel, hay que decir que fue una persona que donó muchísimo sobre todo a las órdenes religiosas y a los pobres, tanto dinero como comida, como mulas. Era una persona caritativa también con la pobreza, algo que era muy común en la orden franciscana, era muy influida por los franciscanos. Y por último, donde se refleja su religiosidad, sus convicciones en el testamento. Cuando muere Isabel, la buena cristiandad aparece en muchos renglones, y su obsesión es combatir el Islam y extender la fe por las nuevas tierras que se han descubierto. Era una de las obsesiones de Isabel, es decir, la unificación religiosa por supuesto en España, y luego es extender la religión católica allá por donde los españoles iban a ir. Hay que pensar que Isabel cuando fallece no es consciente realmente del descubrimiento que se ha hecho del Nuevo Mundo, no le da tiempo a mesurar aquel hecho. Fijaos que en su testamento nombra y la figura de sus dos confesores, de Fray Hernando de Talavera y del cardenal Cisneros. Aparecen en su testamento. Fijaos la importancia de su cuidado espiritual, ¿no? Y por supuesto dejó muy claro que quería un entierro sencillo y una sepultura sencilla. Otra cosa es que luego otros no lo tomaran en cuenta, pero eso es lo que pone en su testamento. Hay que pensar que en el siglo XV, que es lo que estamos hablando hoy, como antes comentaba, la religión estaba metida en todos los aspectos de la sociedad, en todos, incluso en la política. Hoy repito que hoy nos puede costar mucho meternos en la mentalidad de aquella época. Por eso es un tema que tenemos que verlo con la distancia correspondiente. Durante su época, fijaros, la vida de Isabel era tan moralmente perfecta que mucha gente la llegó a comparar con la Virgen María.
O sea, y esta comparación del pueblo, y de mucha gente que no era pueblo, de Isabel la Católica con la Virgen María, al clero de la época no les pareció mal. Fijaos que eso puede parecer una blasfemia, puede ser una incorrección en la interpretación de la religión, pero fijaos que cómo sería este personaje, en todos los aspectos sería igual, una persona que digamos que de convicciones muy, 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 muy fuertes. Bueno, pues hemos hablado dejamos aquí el tema de la espiritualidad, hemos hablado de un montón de cosas de Isabel, la vamos conociendo yo creo que bastante bien, y vamos a tocar un tema que es pues muy interesante, que es el tema de su matrimonio. Cómo fue su matrimonio con Fernando y bueno, qué les llevó al matrimonio, cómo era la pareja, qué les unía, qué les desunía, y hablamos enseguida de ello. El matrimonio de Isabel y Fernando de Aragón. Bueno, hay que pensar que Isabel la Católica no se pudo aislar de la corriente de la época, que era formar parte de ese juego de matrimonios por conveniencia, de alianzas y de políticas dentro de las cortes. Es decir, los infantes, en este caso Isabel, eran un instrumento político para la búsqueda de alianzas. Muy importante, un tema que he comentado en muchos audios, el concepto de aquellas gentes, de aquellas épocas en cuanto a su rey. El rey era el máximo, es decir, entonces no había el concepto de país, el concepto de nación, sino que los reyes eran los que aglutinaban los pensamientos y las ilusiones de las gentes, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad ya estaba prometida con Fernando. Es decir, ya se había vislumbrado ese matrimonio como algo posible, entre las presiones de la nobleza, es decir, por intereses, lo que queremos, pero ya estaban orientados a esa futura boda que podía ocurrir o no. De hecho, ¿qué ocurrió? Fernando, hijo de Juan II de Aragón, y que finalmente se iba a casar con ella. Recordemos que los dos son primos segundos. Los dos son trastámaras. Dato muy importante y que no podemos olvidar. Sin embargo, aunque Isabel tenía esa proposición de boda con Fernando, esto fue anulado, fue intervenido por su hermanastro Enrique IV, quien la propuso matrimonio primero con Carlos de Viana, que era príncipe de Navarra, luego con Alfonso V de Portugal, con Pedro Girón, que era el maestre de la Orden de Calatrava. Es decir, Isabel estuvo con proposiciones de enlace varias. Estas últimas contra su voluntad, y ella de luego iba a luchar por que no fuera casada con nadie contra su voluntad. Eso lo tenía muy claro. El rey Enrique IV lo que pretendía es casar a Isabel, a su hermanastra, con un monarca extranjero para alejarla de Castilla. Él sabía el riesgo que tenía con Isabel, porque además primero la conocía y mejor sabía de su tenacidad y sabía los problemas que le podía causar a la hora de dejar a Juana la Beltraneja como reina. Entonces intenta siempre Enrique alejarla de la corte, y pues la mejor manera es casarla con alguien lejano. Y aquí aparece otro personaje que va a ayudar a decidirse Isabel por el matrimonio con Fernando. Es el arzobispo de Toledo, el arzobispo Carrillo. El arzobispo Carrillo es la persona que apoya a Isabel en todo momento para que tome la decisión de casarse con Fernando de Aragón. Muy importante este personaje también. Son personas que vamos tocando y que van apareciendo en la vida de Isabel de Castilla y que pueden ser poco conocidos, pero ahí están y hay que nombrarlos como prácticamente como vitales. Porque todos los pasos, los escalones que va subiendo Isabel se va apoyando en estos personajes. Lógicamente ella sola no tenía ningún tipo de opción, ¿no? No sabemos hasta qué punto será libremente elegido Fernando como esposo, tampoco, porque tampoco se puede asegurar al 100%, pero hay indicios de que así era. Hernando del Pulgar, el famoso cronista, nos habla de lo que ayudaría a Isabel, tanto Gutiérrez de Cárdenas, también otro personaje que influyó mucho en ella, como el arzobispo de Toledo. Bueno, la verdad es que Fernando era otro príncipe español de una edad muy similar, que Fernando Católico era un año menor que Isabel de Castilla, o sea, eran de la misma edad, hablaban la misma lengua, tenían mismo nivel en cuanto a categoría, y además eran los dos trastámaras, muy importante. Una vinculación familiar importante. Así que en enero de 1469 se firman las primeras capitulaciones matrimoniales, a pesar de que Isabel está en la corte de Segovia. Fijaos, todo esto se hace en secreto. Esto ocurre en enero. Y en mayo, ella estaba en Ocaña, estaba custodiada prácticamente por el marqués de Villena,
y se escapa de Ocaña rumbo a Valladolid para casarse con Fernando. Es uno de los momentos más de aventura, ¿no?, de la vida de estos personajes, porque los dos coinciden en que tienen que hacerlo de una manera oculta, secreta, y van a concertar la boda en Valladolid. Según el otro cronista, Palencia, hubo una sola entrevista entre los novios antes de la boda. Solamente se dieron una vez. Entonces cuenta el cronista que cuando llegó Fernando el Católico a la vivienda, antes, en el mismo sitio donde se casaron, bueno, pues ahí se encontraron por primera vez, probablemente el día anterior o dos días antes, y entró en el salón donde estaban todos, y cuenta el cronista que recibe a Fernando el arzobispo Carrillo, repito, el arzobispo de Toledo, y mientras saluda el arzobispo a Fernando, Gutiérrez de Cárdenas, este asesor fiel de la reina, le dice a Isabel la famosa frase, dice, ese es. Es decir, se conocen de esta manera los dos novios. La verdad que es una cosa por lo menos curiosa. Evidentemente Isabel estaba informada de quién era Fernando y Fernando de quién era Isabel, obviamente. Entonces Isabel sabía quién era Fernando. Sabía que una persona recta de moral, una persona decidida, una persona muy inteligente, una persona con mucha capacidad de decisión, y también sabía de su vida amorosa, algo que era muy normal en la época, pero bueno, no dejaba de molestar a Isabel, bueno, pues esas licencias que tenía Fernando en su vida particular. Esto la daba miedo y era un poco lo que la podía tener preocupada. Hay que pensar que esto no es que lo estemos inventando, es que el príncipe, Fernando, ya tenía 2 hijos, Juan y Alfonso, y no estaba casado, es decir, ya tenía 2 hijos fuera de matrimonio y los tendría después de estar casado con Isabel. Es decir, esto repito, hay que ponerse viendo la época, porque si no nos vamos a despistar. Pero bueno, aún así, fijaros, a pesar de todo esto, era una persona de moral solvente. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Aparte de que ya empezaron, los dos podían encajar bastante bien, como de hecho encajaron, la verdad es que el momento era muy delicado para ambos. Es decir, Isabel tampoco se encontró con muchas opciones de elegir, porque tenía que llegar al trono de la manera más rápida posible y con una alianza lo más fuerte posible, como en este caso era Aragón. Y Aragón también está muy interesado en la unión con Castilla, porque Aragón está en ese momento prácticamente en bancarrota, está en medio de guerras civiles. En fin, un momento complicado para las dos coronas y el interés de ambos era grande. Además, este dato que antes de que Fernando ya tenía hijos ilegítimos, tranquiliza, entre comillas, a Isabel, porque por lo menos sabe que su marido no es estéril. O cosa, como antes hemos comentado, muy importante el tema de las descendencias. Entonces, saber que Fernando ya tenía dos hijos bastardos, bueno, dentro de lo malo, daba seguridad de que era una persona que podía procrear y podía dar un heredero para la corona de Castilla y Aragón. Fijaos qué manera de ver la vida y la política, ¿no? Todo entremezclado. Luego, en estas aventuras de Isabel y Fernando en su boda y tal, bueno, pues pueden estar un poco exageradas. Ellos también provocan un poco las situaciones, porque en esa época lo que más se hablaba en la literatura de la época era de estos caballeros aventureros, estos caballeros que iban en busca de su amada, que arriesgaban la vida para salvar a su amada, a su querida. Y esto puede influir mucho tanto en lo que ellos hicieron como en lo que luego cómo se relató esta boda y este enlace entre Isabel y Fernando. Esto tampoco nos debemos de alejar de este dato. Es decir, algo un poco novelesco. Así que, bueno, pues Fernando tiene que salir de Aragón en dirección a Valladolid disfrazado de arriero. Fijaos la cuestión, se disfraza, esto es evidente real. Además, Enrique IV se había enterado de la huida de Isabel desde Ocaña a Valladolid y había mandando patrullas a los caminos para evitar que Fernando atravesara sobre todo la frontera de Castilla con Aragón. Y logra burlar las vigilancias. Entonces consigue llegar a Valladolid, y se cuenta que lleva un regalo de boda para Isabel, que era un collar con 7 grandes rubíes y además con varias perlas, que perteneció a su madre, a la madre de Fernando. También cuentan que este collar tan valioso, que aquello debe de ser, ni os cuento, fue empeñado varias veces con banqueros y prestamistas de la época, para conseguir dinero para las causas y para las empresas que tenían la pareja, sobre todo al principio, que estaban evidentemente sin un real. La verdad que es una historia muy, muy, muy atractiva, la de Isabel y Fernando. Todos los cronistas, una vez que ya se ven los dos novios, los cronistas hablan que desde el primer momento es un contacto entre los dos agradable, siempre cargado de sensibilidad, de romántico, es decir, siempre se ha dicho que pues surgió la chispa entre Fernando y Isabel. Esto siempre se ha dicho, y de hecho los hechos luego nos lo van a confirmar, evidentemente, esto que los cronistas nos cuentan.
Los primeros años de Fernando e Isabel son tremendos, son muy complicados, y estos, evidentemente, va a consolidar ese amor y esa unión entre los dos de una manera obvia. Esto es así. Fijaos que cuando esto ocurre, estamos hablando, cuando ellos se conocen, tienen 17 años Fernando y 18 Isabel. Ojo, 17 y 18. No estamos hablando de personas hechas y derechas, estamos hablando de personas hoy muy jóvenes. Recordamos que la esperanza de vida de aquella época podía rondar entre los 40 y 50 años máximo, pero máximo. Entonces, una persona de 18 o 20 años, bueno, estaba en la mitad de su vida, un poco en su madurez. Y los dos andaban muy escasos de recursos en un primer momento. Es decir, los inicios fueron muy complicados para los dos, pero resisten, bueno, y aguantan. De hecho, hay un momento en que el padre de Fernando, Juan II de Aragón, dice que se venga para Aragón, porque le llegan noticias de que aquello es una trampa, es decir, que hasta temía por su vida, ¿no? Por la vida de Fernando. Estos son los inicios, ¿no? de la pareja, que hablan muy a las claras, ¿no? de la dificultad y bueno, del tesón que pusieron los dos en mantener la relación. Y ahora se encontraban con el problema del parentesco. Fernando era trastámara, era muy cercano a la línea de Isabel, pero tan cercano que eran primos. Entonces, para que este matrimonio fuera admitido, fuera un matrimonio legítimo, necesitaban un consentimiento del Papa para casarse. Por presiones de Enrique IV, el Papa no concede en principio esta bula el Papa era Paulo II, no concede la bula a la pareja, y como te comentaba, pues se inventa esa bula para hacer o legitimar el matrimonio en primera instancia. Entonces, recalco otra vez, y recalcan los cronistas, recalcan los historiadores, que hubo un repentino enamoramiento entre los dos. Y este enamoramiento, evidentemente, bueno, que lo da al azar, porque realmente no se conocían absolutamente de nada, va a ser luego lo que va a desencadenar ese entendimiento y ensamblamiento político entre Castilla y Aragón, que no era nada fácil. Es decir, son las dos personas las que van a forjar la unión de los dos reinos. Automáticamente los reyes ordenan a los cronistas que cuando nombren a los reyes, nombren siempre al rey y la reina, siempre. Nunca el rey solo y la reina sola, sino siempre rey y reina. Fernando era muy inteligente, Fernando apoyó mucho a Isabel y al revés, la consistencia de Isabel y la inteligencia de Fernando fueron una mezcla explosiva y ambos se aconsejaban y se consultaban absolutamente todo. Yo creo que se admiraban mutuamente, creo que es la clave, se admiraban, el uno al otro se admiraban por distintos motivos, pero se admiraban. Sin embargo, el único resquicio que hubo, bueno, pues primero, antes comentábamos, es esos celos que tenía la reina de su marido, porque era una persona que muy proclive a las relaciones con otras mujeres, entonces ella le vigilaba hasta donde podía, y esto aparece reflejado en las crónicas. Los celos de la reina, que hace que vigilara mucho que damas entraban en la corte, y si entraba una dama de corte guapa, o que veía que el marido la había mirado, o que tal, se la quitaban de en medio, pero rápidamente. Además con relaciones bastante fuertes de carácter, ¿no? De hecho, los celos de Isabel son reflejados en las crónicas y también los refleja su hija Juana. Juana la Loca también refleja en sus escritos los celos de su madre, que la hizo sufrir bastante. Sin embargo, si los situamos históricamente en el concepto y en el cronológicamente estos hechos, pues era normal en la época que el rey pues tuviera esa manera de vivir, pero también se habla que Fernando, a pesar de esto, amaba a Isabel profundamente, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho la quiso hasta el último momento, es decir, la acompañó hasta el último momento. Repito, hay que verlo con los ojos de la época. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora y vamos luego a hablar de cómo era Isabel como madre, cómo trató a sus hijos, muy interesante, cómo se le veía a Isabel en la época, cómo se percibía a esa reina en la época, cómo se la veía. Luego también me he permitido hablaros de un estudio grafológico de un escrito de Isabel de Castilla. Ya sabemos que no es una ciencia, mejor dicho, la grafología es una pseudociencia, no tiene validez prácticamente a ningún efecto, pero ahí está y se le puede dar cierto valor porque realmente, en fin, he considerado que puede ser interesante. Y luego un estudio de salud de la reina Isabel que hizo un médico, un poco analizando con datos que nos han llegado de crónicas, etcétera, cómo pudo ser la salud de Isabel, cómo fueron sus enfermedades, un poco lo que pudo motivar su muerte. Bueno, esto me ha parecido muy interesante y con esto ya vamos encaminándonos hacia el final del audio, aún queda bastante, pero bueno, este último bloque que os adelanto, vamos a hablar de ello enseguida.
Bueno, Isabel de Castilla. Isabel de Castilla, pero en este momento esa función de madre que tuvo con sus 5 hijos. ¿Cómo se comportó con ellos? ¿Qué pasó? Como te comentamos, los hijos eran utilizados como monedas de cambio, evidentemente, para las relaciones internacionales. Es una cuestión que ya hemos tocado. Bueno, esto lo hablamos mucho en el podcast de Catalina de Aragón, lo repito. Bueno, entonces cada uno de estos descendientes fue emparejado en función de una política de alianzas. Entonces, evidentemente, para una reina esto puede ser una obligación, pero para una madre, evidentemente, pues tiene que ser un momento triste. ¿Qué hizo con sus hijos Isabel? Pues les inculcó prácticamente la misma educación que ella había recibido. Es decir, muy metida en el catolicismo, muy imbuida de eso, de aspecto moral, de responsabilidad. Los infantes hablaban todos también portugués, eso también se lo trasladó. Y aparecen, cuando llegan visitantes a la corte, cuentan que llama la atención la formación intelectual que tienen sus hijos. Estuvo siempre al lado de ellos, estuvo al lado de Isabel, la primogénita. De hecho, Isabel, la hija, acompañó a su madre en algunas de las acciones que se hicieron en la Guerra de Granada. Cuando nace Juan, bueno, eso fue una notición a nivel casi mundial, ¿no? Es decir, nació un heredero para la corona de Castilla y Aragón. Bueno, esto era fundamental. Qué importancia que tuvo Juan para los reyes. Tuvo que ser un nacimiento, pues una gran noticia, una gran alegría, ¿no? El poder perpetuar, ¿no? la dinastía con un hijo varón. Pero claro, cuando muere, pues imaginaos el golpe que tuvo que ser a todos los niveles, digo, como madre, como padres. Isabel se empeñó fundamentalmente en Juan. Le formó personalmente. Hizo todos los esfuerzos por inculcarle todos los valores de príncipe, para luego que fuera un buen rey. Para que aprendiera a gobernar y se fogueara, la reina lo que hace es le crea una pequeña corte en la villa de Almazán a su hijo, en la que tiene que ir a gobernar para impartir justicia. Fijaros la formación que da. Es muy curioso todo esto, porque realmente no era dejar a la gente a su gusto, sino que la formación era muy, muy, muy controlada y muy pensada. Para Isabel y Fernando, este hijo era el futuro rey, más un rey que tenía que saber legislar, ¿no? Era muy importante. Le repito que luego cuando muere Juan, pues todo se va al traste. No tuvieron suerte con los hijos, la verdad es que sí. Luego, cuando se queda embarazada por tercera vez, realmente se queda embarazada de gemelas. Y solo sobrevive una, Juana la loca. Con esta tuvo más problemas. De joven habla las crónicas de que era una persona muy, muy extrovertida, sensible, una persona un poco, digamos, peculiar. Y Juana fue complicada de educar. Una persona debe ser bastante díscola. Entonces, pues tuvieron problemas ya con ella. De hecho, hablan los cronistas y llama la atención esto, ¿no? De hecho, Isabel dicen que nunca llegaría a comprenderla, ¿no? Y con el tiempo de los años hubo cierta distancia por el carácter de Juana la loca. La verdad que esto lo cuentan todos los cronistas. Y de su cuarto y quinto embarazo nacerían pues María y Catalina. Repito, Catalina la dejamos aparte porque ya hemos hablado de ella en un audio, la última hija, la quinta, la pequeña, y María, que era la cuarta, parece que tuvo más suerte. Casó con el rey de Portugal, tuvieron 10 hijos, en fin, la vida de María, quizá de los 5 reyes, de los reyes católicos, María es la que tuvo más suerte y tuvo más felicidad. Repito que Catalina, la más pequeña, fue a Inglaterra, fue reina de Inglaterra, que es, pues imagina lo que es ser reina de Inglaterra, pero luego al final murió prácticamente abandonada y en la más absoluta soledad. Cuentan en las crónicas que las infantas de Isabel, las niñas, las hijas, cuando Fernando no estaba, dormían juntas, pero aparte por el cariño que tuvieran, era porque así conservaban esa reputación de honestidad, es decir, no iba a entrar un hombre en la cama de nadie, es decir, con la hija acostada. Y que cuando no estaban las hijas, dormían con la reina, incluso sus damas de compañía. Imaginaos lo que es la diferencia de trato, ¿no?, de hombre y mujer en aquella época, para contextualizar todo lo que estamos hablando. En fin, los hijos más que le dieron tragedias y luto más que alegrías, ¿no?, los hijos de Isabel la Católica. La verdad es que tuvo bastante mala suerte. Fijaos que las muertes fueron en muy corto plazo. Fijaos, Juan se muere en 1497, la ilusión de los reyes, ¿no? Pero Isabel, la primogénita, muere en un año después, en el 98. Y 2 años después muere su nieto, Miguel, el hijo de Isabel. Es decir, se van eliminando primero descendientes para gobernar, es decir, para perpetuar la dinastía, por un lado, pero es que se le mueren sus hijos y se muere su nieto. Es decir, esto tiene que ser un... De hecho, ahí a partir de este momento, sobre todo la muerte de su nieto, ya se nota un deterioro grande en la salud, como en el comportamiento de Isabel. O sea, es decir, le afecta y mucho. Es decir, había perdido como reina a herederos, pero como madre ha perdido a hijos. Es un tema importante y un tema grave.
Hablan también los cronistas que las reinas solían llevar siempre iba con vestidos con joyas, es decir, una vestimenta no ostentosa ni mucho, porque ella no era así, pero iba vestida bien hasta que cuando ocurre esto, bueno, pues cambia hasta su manera de vestir, es decir, es una manera absolutamente austera y descuidada. Es decir, el dolor de la reina ante la pérdida, como es lógico, de estos personajes, de estos hijos, pues realmente la afectan e influyen mucho en todo. Isabel, la primogénita, era muy parecida a la madre, además la primera, pues es la primera, ¿no? Y era una imitadora de la madre, como hablan los cronistas, y bueno, y ya digo, muere en un parto, en el parto del hijo que también muere, de Miguel. Un desastre. Y ya como colmo, si buscar ya colmos de desastre, después de todas estas muertes, pues le llegan noticias de los comportamientos extraños de Juana la loca, que parece que estaba trastornada por los celos con su marido, que descuidaba sus deberes como mujer, sus deberes como religiosos. Fijaros, hasta el punto que Isabel manda a un fraile de confianza para que le intente ayudar y ayudarla a meditar. O sea, después de todo esto, además, Juana le llega luego un poco la guinda, ¿no? Isabel, después de tanto esfuerzo, ¿no? de juntar las coronas con su marido, con Fernando, fijaos lo que tuvo que luchar Isabel para llegar a tener la corona, ¿no? Y de tan joven luchando contra viento y marea, contra su hermanastro, contra todo el mundo realmente. Y ahora se encuentra con que tiene a su hija Juana, simplemente, con su esposo Felipe el Hermoso. Además, Felipe el Hermoso, que era muy amigo del rey de Francia, es decir, un marido en el que ella no debía de confiar demasiado. Y encima, las dos hijas menores, tanto María como Catalina, María se fue a Portugal, es decir, estaba muy lejos de ella, y Catalina, como antes comentamos de este famoso audio de Catalina, pues estaban así menos que en Inglaterra y prácticamente incomunicada, ¿no? Es decir, se había quedado sola como madre. Ya digo, las relaciones con Juana, la única que tenía cerca, realmente se fueron deteriorando y llegaron casi hasta el enfrentamiento entre ambas. O sea, muy triste. Por supuesto, recibía Isabel noticias de Catalina cuando estaba en Inglaterra, le llegaban noticias de los problemas que estaba teniendo con Enrique VIII. Es decir, no era ajena le llegarían con retraso, con mucho tiempo, pero sabía que su hija estaba pasando por problemas, como de hecho así fue, ¿no? ¿Cómo veían la gente de la época, los contemporáneos, a Isabel? Bueno, cuando Isabel empieza a aparecer a nivel público, tiene una opinión, digamos, desfavorable del entorno, porque que estuvo en esas tramas contra su hermanastro, contra Enrique IV, es decir, tiene al principio una baja popularidad, pero esto se fue modificando con los años. Es decir, ya en los años cuando ella ya gobierna, en los momentos centrales de su vida como gobernante, se convierte en una esperanza tras el caos que haya sido el reinado de Enrique IV. Esto es realmente lo que evoluciona, ¿no? Entonces, todas las fuentes que vemos, tanto castellanas como extranjeras, nos transmiten una imagen positiva de Isabel, siempre. De hecho, Isabel la Católica fue puesta como modelo a partir de entonces para futuros gobernantes. Se le llegó a comparar con la Virgen María. O sea, su decisión, su fuerte personalidad como mujer. Fijaros que la mujer entonces realmente era nada. Bueno, pues esta mujer aparece y realmente sorprendió a la gente de la época. Trabajaba mucho, le dedicaba gran esfuerzo, cabalgaba incansablemente. De hecho, le provocó muchos problemas de salud el cabalgar. Cuando estaba embarazada. Estaba todo el día montada a caballo, pues, viajando por sus territorios. Todo esto en contraste con la pasividad y la inacción que tuvieron tanto su hermanastro Enrique IV como su padre Juan II, es decir, como los anteriores trastámaras. Rompió esa dependencia de esa nobleza, ¿no? que la atosigaba, es decir, llegó a mandar. Entonces todo eso se refleja en las crónicas y la gente la tiene un respeto y un cariño importante. Una persona con gran sentido de la justicia, muy recta, muy severa, pero con gran sentido de la justicia y del perdón. Muy importante en Isabel. Esto es un dato muy importante que no he comentado hasta ahora. Es decir, su justicia era implacable, pero justa. Es decir, no era una persona que se dejara llevar por la venganza, por esa idea que ella tenía de que tenía que llevar ese designio de Dios, tenía que llevarlo, pero de una manera controlada y, digamos, irresponsable. Llegó a ser temida Isabel realmente, ¿no? Porque era una persona con una decisión sin fisuras. Ella debía ser consciente de que era temida, evidentemente. Ella siempre escondió, como hablan muchos cronistas, su lado humano.
Ella tenía que hacerse la fuerte. Además era una mujer que había luchado mucho para llegar donde había llegado, entonces escondía un poco su lado sentimental. Esto sí fue evolucionando y sí que a los últimos años de su vida ya es una persona más dulce, mucho más cercana. Por ejemplo, un alemán que la conoció en Castilla, era un médico y habla, este alemán en sus crónicas, en sus escritos, nos dice que estaba convencido de que el Todopoderoso ha enviado del cielo a esta mujer religiosísima, piadosa y dulce, para en unión con el rey levantar a España de su postración. Es una de las definiciones que hace un extranjero de Isabel y de la situación. Bueno, y después pasamos a las descripciones físicas de Isabel. ¿Cómo era Isabel físicamente? Pues también puede ser interesante. Y solo tenemos la opinión de las definiciones de las crónicas, la propaganda de la época y algún cuadro o documento de la época, pero muy poco. Descripciones físicas de Isabel. Cuando vemos la documentación nos encontramos que viene a Dios descrita por cronistas de la época de una manera en texto, es decir, unas descripciones escritas. Hablaban de que Isabel era una mujer graciosa, de mediana estatura, blanca y rubia. Eso era común en la casa de los Trastámara. Luego su abuela era la casa de Lancaster, con lo cual, pues eran rasgos más bien nórdicos, poco latinos. Ojos claros, entre azules y verdes, una mirada franca, expresión serena, expresión alegre. Otros cronistas nos hablan de que era de estatura normal, bien compuesta en su persona en la proporción de sus miembros, muy blanca y rubia, los ojos entre verdes y azules, el mirar gracioso y honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara toda muy hermosa y alegre. Esto lo dice Hernando del Pulgar. Fíjate cómo coinciden las dos definiciones, ojos verdes, azules, blanca, estatura normal, coinciden. Gonzalo Fernández de Oviedo dice de ella, en hermosura puesta delante de su alteza todas las mujeres que yo he visto, ninguna tan graciosa ni tanto de ver como su persona. Bueno, pues allí entra un poco en el campo de la adulación, pero ella es una mujer guapa, una mujer bien parecida, además con las facciones de ojos claros, rubia, no era lo común en ese momento en la península. Otra de las descripciones dice, todas sus facciones eran bellamente proporcionadas para formar un compuesto muy amable, el rostro hermoso, el color blanco y rubio, los ojos entre verde y azul, voz suave. Y luego tenemos los retratos. Los retratos tenían en la época un gran valor porque era la fotografía que se mandaba, pues sobre todo cuando alguien iba a casarse con alguien, pues se le mandaba un cuadro para saber con quién se iba a casar. Era la única manera de saber en estos acuerdos matrimoniales a distancia con quién se iba a casar cada uno. Entonces se buscaba en los cuadros hacer una representación veraz de la gente, era la fotografía de la época. Entonces en este siglo XV, con este XV y XVI, cuando se empiezan a hacer esta política matrimonial, es cuando, digamos, el retrato individual realista es cuando alcanza su esplendor. Realmente eran fotos. Pero las podéis buscar en internet si queréis. Tenéis, por ejemplo, uno que es de un autor anónimo, se encuentra en el Museo del Prado. Hay otro de los Reyes Católicos que es anónimo, que está en el convento de las Angustias en Madrigal de las Altas Torres. Ese tengo la suerte de haberlo visto en persona. Juan de Flandes hace otro retrato que está en el Palacio Real. No tienen una gran calidad, pero nos dan una idea del tema. Bueno, vamos a interpretar su letra con la grafología. Repito, no es una ciencia, pero me ha parecido interesante meter este dato. Vamos a hablar de ello. Bueno, vamos a intentar analizar a Isabel la Católica con su escritura. Repito, no es una ciencia, pero puede darnos algún dato. De hecho, aparte de las crónicas que pueden estar todas tocadas y tal, realmente el único rasgo que nos ha quedado de su persona es su escritura. Realmente, pues nos podemos agarrar a ella para hacer alguna pequeña aclaración. Recuerdo que hice algo con esto parecido creo que fue con Blas de Lezo, algo así, hablamos también de su... Pero es interesante, un dato más. Entonces he cogido un estudio que hacen Ana María Rodríguez García y Noelia Terraso Gil, y ellas analizan de un documento que escribió Isabel con 33 años de edad, pues analizan un poco qué sacan de su carácter, ¿no? De sus rasgos grafológicos. Repito que este documento que analizan está escrito cuando tenía 33 años, una edad de plena madurez y es más fiable.
Entonces la definen así, generosa, ya con los adjetivos que dan estas estudiosas de la escritura. Dicen que Isabel la Católica puede ser, por su escritura, se deduce que era generosa, cordial, buena comunicadora, tenía una timidez natural para la cual tenía mecanismos de defensa. Sin embargo, era sociable y simpática, era expresiva, era sincera, era muy diplomática, era discreta, femeninamente era una persona coqueta. También comentan de una manera concreta, dice, de cara al exterior da imagen de confianza en sí, aplomo y seguridad, rompiéndose momentáneamente en el terreno afectivo por sus excesivas emociones. Una persona, que intentaba mantener el aplomo, pero realmente una persona emocional, ¿no? Tenía que luchar un poco contra sí misma, un poco lo que deduzco de este estudio. Tiene los pies muy asentados en la tierra, como una persona con pocas fantasías. Parece que tiene arranques de mal genio, una persona irritable, una persona impaciente a la vez. Vuelvo a repetir que es una persona aguda, una persona inteligente, con ideas ágiles, con gran capacidad de lógica y de deducción. Y comenta que en su vida pública, de cara al público, es una persona muy reflexiva, muy tranquila, y por el contrario, en su privacidad, pues podía perder el control y se dejaba llevar por su irritabilidad. Tenía gran fuerza de voluntad, tenía gran constancia, era muy constante. Era persona con tendencia a polemizar, a la polémica y discutir, ¿no? sobre temas. Parece que ella sabe quién es, sabe cuáles son sus méritos, y en eso le lleva a un deseo de hacerse notar. Le gusta ser conocida. O sea, que hay un toque de orgullo y un toque de amor propio. Bueno, pues esto es la definición que se saca de un texto que escribió Isabel, que tiene muchos que se conservan, y estas personas lo han analizado y lo hemos expuesto aquí. Y ahora vamos a hablar de su salud. Hay Julio Cruz Hermida hizo un estudio, un historia médico vio las crónicas, y viendo las crónicas todo lo que se cuenta, pues dedujo más o menos cómo fue la vida médica de Isabel de Castilla. Primero hay que decir que los partos atendían comadronas. Los médicos prácticamente estaban para un caso de urgencia, pero era la comadrona la que atendía los partos, con lo cual ya ahí tenemos ya un problema de salud generalizado en la sociedad. Bueno, generalizado. Comadronas habría para los reyes y para los nobles, es decir, la mujer que vivía en una aldea o vivía con su tal, pues a saber, en fin, que las muertes en los partos eran muy comunes en niños, en madres, es decir, pues imaginaos el nivel de mortandad enorme que había en los partos. La noche de bodas era recogida dentro de las crónicas, es decir, había que asegurarse de lo que allí ocurría. Y está recorrido por varios cronistas, pero además oficialmente. Bueno, pues el testimonio de los cronistas de la noche de bodas de Fernando e Isabel dice lo siguiente. Aquí sí que ponerse la gafa de la época, si no, evidentemente no entendemos nada. Los príncipes consumaron el matrimonio, y a la puerta de la cámara estaban los protocolarios testigos, jueces, regidores y caballeros de la nobleza, los cuales tras la consumación recogieron y exhibieron la sábana manchada de sangre, como cumplido testimonio de virginidad y nobleza y como especial muestra de la entrega de esa virginidad a su marido y al reino. También declararon haber visto la cámara donde se encerró la real pareja. Os imaginaos, se quedaban en la puerta para ver cómo consumaban la pareja, pero se quedaban ahí, hablan que estaban jueces, regidores y caballeros de la nobleza. O sea, imaginaos la pareja de Isabel y Fernando y el resto de parejas, se cierran la puerta de la habitación y fuera había un botellón, realmente. O sea, imaginaos la situación. Vale, de aquí te espero. Bueno, pero eso era la costumbre, y esto es muy curioso. Todo para dar fe, ¿no? Imaginaos la importancia, cuanto comentaba, de los matrimonios y de la sucesión y del tema sexual en cuanto a eso, en cuanto a la perpetuación de las dinastías, ¿no? Qué importante todo esto. Había testigos para absolutamente todo. Pero en los embarazos en los embarazos pasaba lo mismo. Fijaos que hablando de los embarazos de Isabel nos habla este entendido de que queda embarazada Isabel, y eso recorre todo el reino, la noticia del embarazo de Isabel, de la primera de Isabel, de la primera niña. Y entonces, fieles a las leyes y a la tradición, se acepta el precepto de parir ante testigos importantes de la corte. Es decir, esta costumbre de que en el parto hubiera testigos es una costumbre que llega desde los tiempos de la madre de Pedro el Cruel, del que antes hablábamos, porque fue acusada de hacer pasar como hijo suyo al de una mujer judía. Entonces, ante esta sospecha, entonces se instauró que todos los partos reales tenían que tener testigos. Casi nada. Entonces cuentan los cronistas que para ocultar su vergüenza, el pudor, la reina Isabel, imaginaos, y todas las que iban a parir en esta circunstancia, no solamente ella, y por supuesto para ocultar pues eso, los gestos de dolor, y es que estabas en un parto, ¿no? O sea, imaginaos la situación con testigos allí, que no se sabe de dónde y quién, pues los mismos que estaban en el botellón de la boda estaban en el parto. O sea, eso tenía que ser un espectáculo. Entonces ella exigió que por favor se le tapara el rostro con un velo, por lo menos para que no le vieran la cara. O sea,
La verdad es que son, bueno, lo repito, cosas de las épocas y tenemos que verlo así, pero hoy de luego cuesta entenderlo. En 1475 Isabel se mueve a caballo bueno, hace kilómetros y kilómetros a caballo todos los días, campos de batalla, batallas y acciones. Bueno, pues en un viaje que hizo de Toledo a Ávila a caballo, en Cebreros, en el pueblo de Ávila, Cebreros, ahí parece que tiene contracciones abdominales fuertes y tiene un sangrado vaginal. Esto lo cuenta el médico que está haciendo el estudio de Isabel. Y entonces ahí tiene un aborto, nace un feto de pocos meses que además era varón. Fijaos la tristeza, porque entonces aún no había nacido Juan, solo tenía una hija. Entonces le dice a su médico, dice, para no poner triste al rey Fernando, que están deseando un varón como un regalo divino, pues hace jurar Isabel a su médico de cámara, otro personaje muy importante, que jamás diga nada al rey. El caso es que Fernando se entera, porque Fernando de luego tenía que tener oídos en absolutamente todas las partes. Fernando se entera y parece que entra en un estado de tristeza tremenda cuando se entera de este aborto que tiene Isabel, pues montar a caballo realmente, ¿no? Era una vida pues muy diferente a la que podemos imaginar. Parece que Isabel se recupera en días, en un tiempo récord. Tenía un médico que se llama Lorenzo Badoc, que era un médico judío. Fijaos, este médico elige, cuando se produce la expulsión de los judíos, elige marcharse.